Suscríbete a La Panterita. Proba agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a cada acontecimiento informativo. Información de primera mano. Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, Víctor. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Un bochón ayer terrible. Estamos con Santiago Chipinte, presidente de la Federación Paraguaya de Básquetbol. Y uno produce tanta pena, ni hablar lo que pasaba adentro. ¿Cómo te va, Santiago? Buen día. Buenos días a Arturo y a todos los que están en la mesa. Buenos días. Bueno, contamos con el presidente de la Confederación Paraguaya de Básquetbol. ¿Qué sentiste? Las imágenes, lo que se recibió. Terrible, ¿eh? ¿Quién provoca? ¿Qué informe tenés? Triste el panorama feo. El básquet es un deporte más de familia que otra cosa. Mujeres agredidas, niños agredidos. No hubo problema entre jugadores, no era algo de la cancha en sí. Es algo que trascendió lo que es el juego del básquetbol. Y uno dice que piensa y dice, esta gente ni siquiera entiende del básquetbol. Se van para gritar, no entienden nada, no saben ni qué pasa dentro de la cancha, pero están listos para agredirle al recibir alguna orden de alguien, ¿verdad? Contanos más, ¿qué te dijeron a vos, Santiago Chipín? De cosas que se puede decir, que queda una investigación, provocaron los hinchas del Olimpia. Y el informe verbal que tuve del comisionado técnico es que una persona, no te puedo decir el nombre, fue el que prendió la mecha e inició el problema, y de que la orden de que la barra se baje había dado un jefe de la barra, que dicen que una persona conocida en el ambiente de la barra brava. Yo no sé, Arturo, nunca quiero ser nenita ni decirte que le tengo miedo a algo, pero cuando tu familia está de por medio, a veces te tragas muchos sapos y no decís muchas cosas. Mi casa el año pasado fue totalmente pintada por esta gente de la barra brava. El auto que estaba en la calle rompieron todos los vidrios de la casa también, por una cuestión de del partido de básquet femenino, que la nena que nos quiso más jugar en el Olimpia vivían con nosotros, entonces nos agredieron a nosotros. Y yo y tengo una hija que juega en Olimpia y dos hijos que juegan, uno en Libertad, otro en San José, y realmente muchas cosas no quiero dejar que el tribunal se expida y comente. Repudiamos de la Confederación Paraguaya todo lo que hay, todas estas cosas no digo que antes no ocurrían, pero hoy esta vez se pasó un límite. Estábamos hablando con Papo Lubetich hoy y me dijo, Ochi, pasaba una línea que nunca se había visto que se pase, agredir a mujeres y niños. Eso ya no podemos entender. ¿Ordenado por quién? ¿Te reserva? ¿Hay gente conocida? ¿Cómo se origina esto, No, Santiago? dicen que hay un jefe de la barra, uno que, no sé, un jefe de la barra brava, yo no sé quién será, no lo conozco, pero estamos esperando ahí porque están los videos, y ahora van a retirar los videos de Tigo, por nota oficialmente pedimos, cuando tengamos los videos y el tribunal revise y mire, sabrán los nombres. Me dicen que la gente de la policía saben todos quiénes son, que les conoce hasta cuánto pesan, pero ayer no le agarraron a nadie. No, una vergüenza. Uno se quiere solidarizar con la gente dañada, perjudicada, golpeada, porque no puede ser, Santiago, y los culpables tienen que ser sancionados, ¿eh? Sí, tienen que ser sancionados y no tienen que entrar más a un estadio deportivo. Recién me preguntaban otro colega tuyo, en el fútbol se les sancionó, pues después entran mimetizados de otro, disfrazados de otra cosa, y no sé, ya si pueden hacer eso, ya no sé, en el básquet lo hace más difícil porque nos conocemos casi todos.
y nos va a ser muy difícil. De hecho, desde ya el estadio del Club Olimpia está clausurado por el comité ejecutivo, en tanto y en cuanto el tribunal se expida de cuánto tiempo lo va a cerrar o si no lo va a cerrar. Eso va a depender del tribunal. Y también esta barra brava también está totalmente prohibida su entrada. Eso ya es oficial, Santiago. Eso es oficial de parte del comité ejecutivo. Ahora el tiempo lo va a determinar el tribunal. El estadio del Olimpia, Osvaldo Domínguez, clausurado y la barra sancionada. ¿Por cuánto tiempo? Así, y no sabemos, eso va a determinar el tribunal. ¿Hubo algún informe policial? No hubo nada. Hay un informe de nuestro comisionado técnico y de los 2 árbitros argentinos y un paraguayo, porque los árbitros traemos afuera para las finales, son árbitros que han arbitrado mundial de Olimpiada de primer nivel, que también manifestaban decirme, ¿qué hace la barra brava de fútbol aquí? Y no entendíamos. En el partido anterior trató de hacerle callar al bombo y a lo que llevan ahí, y ni caso, no hay caso, no entienden, esta gente no conoce esto. ¿Se tiene reporte de alguna persona lesionada en esa trifulca? Porque veíamos el video, hubo golpes, hubo familias corriendo, hubo gente herida. La mamá de Fernando José tuvo un pico de presión altísimo. La novia de uno de los jugadores con una patada en la costilla, que tenía problemas para respirar, que gracias a Dios algunos jugadores de Olimpia ayudaban y le metieron en el vestuario de Olimpia para resguardarle. Después alguna otra hay un niño parece con cabeza rota, otra mamá con las piernas lesionadas, otro padre totalmente machucado, y después algunos niños se le encontró después de 15, 20 minutos que se escondieron en la gradería en algún lugar porque se asustaban y no podían llegar más donde estaba su papá, porque en un partido los niños se van y andan por todos lados, se armó el problema y no pudieron llegar más donde estaba su papá. Sí, terrible realmente lo que nos comenta, pero todas esas personas están bien dentro de todo hoy, no recibió ningún reporte más grave. Sí, están bien ya recuperados, pero por ejemplo te decía algo que parece una tontería, 3 niños se hicieron pipí en el pantalón. Del miedo, claro, del susto, por supuesto. No, niño, esto no puede pasar así nomás. Los que provocaron deben ser sancionados, y el propio Olimpia tiene que tomar conciencia de esto, Santiago, a nivel dirigencial. Es lo que nosotros queremos, Arturo, es lo que nosotros creemos, que estos señores no se van a ir si alguien no les llega. Así es fácil. Olimpia desprestigia al propio Club Olimpia, Santiago. Un club con tanta gloria. Tenemos que separar las cosas. El Club Olimpia es una cosa y esta gente es otra cosa. Claro. Ahora, ¿quiénes le llevan a esta gente? Ahí hay que caer, ahí es donde tiene que el Club Olimpia tomar carta en el asunto. Señores, en el fútbol están en una gradería allá arriba, gritan como esos monos calientes allá arriba, no sé, que hagan lo que quieran, pero en el barco le está a una grada de bajarte y pegarte, así nomás. Qué fuerte y qué desagradable. ¿Cómo sentís vos, los chicos, lo que te hicieron? Es vergonzoso y hay que erradicar la violencia. Esto le hace un profundo daño a un deporte, como vos decís, que es más de familia, que siempre ha tenido momentos de estadio lleno, que ahora quiere volver a recuperarse, Santiago, y vos lo sabés muy bien. Sí, y lo estamos recuperando dentro de lo que fue la pandemia. Y digo, teníamos la pandemia, hoy estábamos ya en el nivel que nosotros creíamos que íbamos a estar hacia esta altura del año, ¿verdad? Pero esto nos mata, ¿verdad? Mata porque era una fiesta, el básquet es una fiesta. Todo lo que jugamos básquet alguna vez sabemos que es un deporte diferente a todos los deportes. Todos tendrán sus cosas buenas o malas, pero el básquet es diferente y es un deporte familiar donde el más grande, el más chico, el gordito, todos, si practican, pueden jugarlo. Y te duele en el alma cuando niños ven esto y decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No está en nuestras manos atajarle a estos tipos, no tienen solución ellos, pero sí está la solución en una decisión política de los clubes. ¿Y qué pensás vos obrará en Olimpia? ¿Vos llegaste a hablar con la dirigencia o no? Yo anoche estuve mensajeando con el presidente del básquet, con Bruno, estuvimos hablando, inclusive el señor Carlos Saco llamó a pedir disculpas. Entendemos también que ya, por lo menos con Carlos entendemos de que no, a él le sobrepasó todo esto. Con Bruno, el presidente, y trata de defender también a su institución, y me parece bien que ellos traten de defender, porque para eso están ahí.
Ahora hay cosas que no son indefendibles y que el tribunal seguramente le va a dar la oportunidad de defenderse al Club Olimpia como corresponde, como tiene que ser, y después tomará una decisión. Estamos viendo incluso en televisión la imagen de esto carísimo, y llegaste a verlo, estaba ahí en la tribuna. Sí, esto le di, esto mamá tiene problemas cardíacos ya, esto no se haga tanto ahí que le puede ir mal, pero realmente yo no me puedo, yo soy el presidente de la Confederación, tú no me puedo ir a la cancha. No puedo ir yo no me puedo ir a la cancha. Porque ya se ha agredido, seguro. Por las amenazas, mejor... sí, por las amenazas que recibiste y todo, veo. Y sí, ¿qué me hay a hacer? O por ahí recibí, tengo, nunca me fui ni hice público ni me fui a denunciar nada, porque después ¿quién me va a cuidar? ¿Quién le va a cuidar a mi hijo? A mí que tengo 59 años, ¿qué me pueden hacer más? Pegarme una vez más. Pero yo tengo hijos que juegan y te dicen, yo sé a qué hora sale tu hijo en la práctica, le estamos cuidando gratis. Imagínate, le estamos cuidando gratis. ¿Qué tengo que hacer? Pagarle para que no le haga nada a mi hijo. Qué fuerte, Santiago, qué fuerte. Qué fuerte queda, niño, lo que pasa dentro del básquetbol con el propio deporte. Y hay que ver los pasos que van a seguir. Primero lo está diciendo vos, clausurar la cancha de básquetbol de la Olimpia. Dijiste la hinchada prohibida. ¿Y qué va a pasar con la prosecución del partido, Santiago? ¿En qué condiciones? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo no... El tribunal va a decir eso hoy o mañana, pero yo te digo así, me preguntaba a mí que dicen los estatutos y todas estas cosas y no hay prosecución de partido. No hay prosecución, ya se da por perdido no. Para Olimpia. Yo creo que es así, según nuestro reglamento, si se aplica normalmente es así. Este partido ya no se juega, ya se jugará el tercer partido. Y bueno, Santiago, ¿qué más? Uno siente tanto, vimos las imágenes, vimos todo lo que pasó con los niños, te estaba preguntando, Víctor, la desesperación de los mitaí, de las nenas y los nenes, terrible. ¿Qué más se puede agregar a esto que es tan doloroso al deporte paraguayo, Santiago Ochipinti? Contanos. Y Arturo y amigos, uno se esmera todos los días. Yo no hablo a lo mejor del dinero que se gasta, porque acá es a pulmón de muchos dirigentes. El tiempo que le ponemos, las ganas que le ponemos, y de repente estos tipos, y también separar lo que es el Club Olimpia como institución con estos tipos. No necesita el Club Olimpia con mucha gloria, y estos tipos vienen a ensuciar no solo al club ellos, sino vienen a fundir el trabajo que estamos haciendo y de que vuelvan los niños a las canchas. Arturo, hay más de 2.000 niños que practican minibásquetbol en el Paraguay. 6 federaciones nuevas hemos creado en este tiempo. El campeonato nacional que se está jugando U13 y U14 en Coronel Oviedo al mismo tiempo. Hay casi 30 equipos. Ya hablan la gente de hacer clasificatorio para poder ir a jugar. Se está jugando muchísimo y esto nos mata. Así de fácil. Con toda la razón del mundo, y hay que ver si tiene unas consecuencias como deben ser drásticas, Santiago. Seguramente va a ser así. Yo no quiero opinar cuál va a ser la sanción. Si a mí me preguntaste, pero no. Yo quiero que el tribunal respire y que se cumpla el reglamento, que se le corra el traslado limpia, que conteste, que se defienda de lo que cree que se tiene que defender y que el tribunal saque lo mejor, lo que dice el reglamento y que se cumpla eso, nada más. Bueno, Santiago, mucha fuerza. Uno siente mucho lo que pasó. Gracias, Santiago, muy amable. Gracias. Gracias a usted y sé que practicaste nuestro deporte. Muchas gracias. Adiós, gracias. Santiago Chipini. La Agrícola Sare Seguros Generales, Ciudad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple.
Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. ¿Cómo te va, Dani Cáceres? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Saludos a la audiencia. Con Diego Galeano, presidente del ministro de Deportes, porque lo que pasó es muy difícil. Estos chicos no se van a olvidar. Todo lo que pasó, esta criatura hicieron pipí, usando una expresión, perdón, y unos padres y ese abuelo, y sabe lo que es en un deporte tan sano como el básquet. Mira que entre familia, tuvo tapable, como dice Santiago ahora, Ochipinte, todo lo que volvió a lo que vuelve a ser el básquet en el Paraguay, ¿verdad? Sí. La categoría del mini, con tantos torneos, miran lo que pasa. Gente tan distinguida en nuestro país que siempre están en el básquetbol, no solamente en la esfera dirigenciales, sino jugando, son gente generalmente... Pero la hinchada, pero acá cosa. No hay hecho, ¿cómo se llama eso? Social, no, todos son iguales en el básquet una vez que entra a la cancha. Sí, pero según lo que decía el presidente que escuchaba yo de venida, también es una hinchada de fútbol posiblemente. Claro, sí, la hinchada de fútbol, sí. Subió ahora Olimpia un comunicado sobre el tema, comunicado a los socios de opinión pública. El Club Olimpia lamenta profundamente los tristes y lamentables incidentes ocurridos el día de ayer que empañaron la segunda final del campeonato de básquetbol. El básquet es una de las disciplinas más importantes y emblemáticas de la institución, con una de grandes dirigentes y atletas que supieron llevar al deporte nacional a lo más alto del continente. Es sano, limpio y día a día practicado en nuestras instalaciones por cientos de niños, niñas y jóvenes de todas las edades. Su público es familiar y cordial. Lamentablemente, estos hechos de violencia fueron generados por personas ajenas al mundo del básquet y no hacen más que manchar el gran esfuerzo de miles de aficionados, dirigentes y jugadores que tanto aman este deporte, tanto del Olimpia como de las instituciones. La comisión directiva de Olimpia ha resuelto solicitar un informe pormenorizado de los incidentes al departamento de básquet a fin de correr traslado a la comisión disciplinaria para la investigación de los hechos sucedidos y, si hubiere lugar, el inicio de los sumarios a los responsables. Por último, el Club Olimpia se solidariza con los simpatizantes de ambos equipos que pudieron verse afectados, jugadores, afición basquetbolera nacional y el deporte paraguayo. Olimpia no tolerará hechos de violencia en ninguna disciplina deportiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí. Es lo que debe hacer. Es lo que debe hacer. Es lo que debe hacer. Y las cámaras de video, Arturo, habrán grabado todo. No, Tigo estaba ahí. Eso dijo Santiago Ochipinte, que le pidieron a Tigo, que transmitió el partido, todo el material disponible, ante fiscalía, para presentar. Bueno, eso están las imágenes de los celulares, igualmente de colegas que grabaron fuera de la transmisión, porque muchas veces la transmisión escapa. Tenés razón. Pero estaban colegas que se viralizaron también video de esa que vimos, pues están viralizados. Sí, era un colega que estaba detrás de la costumbre de decir. Pero vos sabés que necesitamos el teléfono de los aros y allí. Esto carísimo, Neto, esto, mi querido, esto sí me llamamos. El señor que está. Estaban grabando. Sí. No, él no está grabando. No, abajo los colegas, digo. Él está ahí parado, un señor grande, y ve esto, hay un señor grande ahí. Digo, y después una señora Roberto un poco carísimo. Más abajo. Me pasaron su número, ¿es? Esto. No sé si es Roberto. ¿El mismo? El mismo me pasaron. Pásame, por favor. ¿Paso a producción? Sí. Se graba todo, dice... No voy a decir quién, producción. Correcto, se graba todo, perfecto. Lo de ayer se grabó todo. Pasame la porque esto carísimo. Ahí pasa. ¿Le pasaste a Gerardo? Gerardo. Decirle si podemos hablar con esto carísimo, por favor. Pichugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filets y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigim Paco. Más de 40 años llevando energía al país. En este mundial alentamos por todos. Disfrutad de los partidos del mundial con Apostala y ganate una TV de 50 pulgadas todos los días. Ingresa a www.aposta.la y apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo. Y ya estás participando. Para más información ingresa a www.aposta.la. Apostala, ganarlo cambia todo. Esto nos ocupa ahora dentro de un programa futbolero como esto de los básquetbol, pero ojalá, que dice el comunicado Olimpia que van a tomar medidas en el tema. Sí, que ya piden en este caso los informes correspondientes y van a trasladar a la comisión disciplinaria al club para definir si hay sumario a los responsables. Roberto, ¿cómo te va, mi querido? Carísimo, buen día. Hola Arturo, mi gran amigo, ¿cómo estás? He visto ayer tu imagen
vos transmitiste también un audio, te estaba viendo a vos, la angustia y la desesperación de todo lo que pasó ayer, esto, y nuestra solidaridad de todo punto de vista, esto. Primero de todo, Arturo, te agradezco de corazón. Vos sabés mi fanatismo hacia el deporte siempre, sea fútbol, básquet o lo que sea, ¿verdad? Y lo de ayer fue muy grave, Arturo, porque es la sociedad paraguaya, ¿verdad? Yo sé que hay siempre predisposición de algunos entes contra el San José, y porque es un club que trabaja, un club que proyecta futuro, un club de familia. Y lo de ayer ya nosotros teníamos pensado que iba a ocurrir, ¿verdad? Porque 9 partidos seguidos le ganamos a Olimpia este año. Un Deportivo San José es un club familiar, pero lo de ayer fue gravísimo. Yo ya estuve hablando el miércoles con Miki Cardona, que le dije, no pueden permitir que vayan las barras bravas al básquetbol, están matando al básquetbol paraguayo. Y él me había comentado en esa oportunidad, no podemos controlar, me dijo. Se le dan plata a los dirigentes de básquetbol y no podemos controlar. Es una calamidad, Arturo. Ayer le sacamos barato, ¿no? Vos sabés que hubo señoras lesionadas que se le tuvo que llevar al sanatorio, chicos golpeados. Ayer me rompió el alma cuando le vi a un chico de 8 años que me decía, tío, me hice todo pipí encima del miedo. Imaginarte, Arturo. Muy fuerte esto. Sí. Muy fuerte. Y te vemos a vos con la impotencia, porque es el señor que está ahí cerca, que ve cómo se mueve. La policía casi no hizo nada. No, nada. Al contrario, vos sabés que cuando entró la policía, fueron a pegarle a las madres, le fueron a pegar. Imagínate la locura, viejo. Sí, cierto. Pero ¿qué vamos a hacer? En la sociedad paraguaya, ¿verdad? Todos los días vivimos y escuchamos cosas terroríficas que están pasando y nadie toma medidas. Se toma como algo. Ayer una señora me contestó en Facebook, lo que pasa a usted, señor Carillo, se me hace el cheto al San Azul porque es el San José. Imagínate la respuesta. No, eso no. Esa señora no puede pensar que su hijo puede estar ahí. Sí, señor. Y eso te dijo, como vos sos de la alta sociedad. Sí. No, Héctor. Pero imagínate. No. Es muy grave eso, Arturo. Y yo te pido a vos, como para mí uno es el mejor periodista que hay en la prensa paraguaya, que nos apoya, no al San José, que apoya al deporte, a la limpieza, a la honestidad, a la familia. Porque yo veo ahí que hay periodistas de ABC, ya el nombre y todo de ABC, última hora, que dicen que dirigentes del San José comenzaron. ¿Qué dirigentes? Habían adultos como yo y todas mujeres y niños que eran señoras y hijos de los jugadores. Imagínate cómo quiere tergiversar la prensa, porque vende defender a Olimpia y vende atacar al San José. Es terrorífico. Bueno, claro, eso que estás diciendo vos ya es una opinión, nosotros por una cuestión de ética. Cada medio sabrá qué hacer, yo no entro en esa. Me conocés muy bien y no conocemos, gracias por tu elogio. Lo que digo es que acá tiene que haber una investigación profunda, seria, formal y como corresponde y ser sancionados los responsables, mi querido Beto. Así mismo, tenemos esa esperanza, los muchachos del banco le están haciendo, están tomando todos los recaudos y bueno, esperemos que realmente se dé importancia a esto, Arturo. El futsal, vos te acordarás que murió también la asistencia pública después de aquella final entre Olimpia y Cerro, que hubieron muertos, y es la misma gente la que está haciendo lo mismo, Arturo. ¿Y qué pensaste? ¿Vos en ese momento sentiste una gran impotencia de esto porque te veíamos y dije yo, mi querido, esto impotente, te van los chicos, entra la policía, apenas mueve, terrible? Impotente, Arturo, impotente. A mí, uno de mis sobrinos me atajó, porque saben que yo no iba a reaccionar, me atajaron por cuidar mi salud, sabes que hace poco me operé el corazón. Sí. Y no, por suerte me atajó este sobrino. Si no, sabes lo que es el hígado también. Sí. ¿Verdad? Y hablamos con Santiago Chipinti, presidente de la Confederación, y ahora hay un comunicado del Club Olimpia. Léele, por favor, Víctor. Ya leí. Ya leíste. Ojalá Olimpia tome conciencia de la presidencia. Estamos hablando, si hay responsables, que evidentemente debe haber el responsable de esto, porque esto es matar al básquetbol, esto. Totalmente. La ilusión de tanta gente, el básquetbol juegan de toda la edad, chicos, chicas, niñas, niños,
Esto es matar el ¿quién se va a ir a la cancha? ¿Quién se puede ir? Nadie. Y bueno, ojalá, Héctor, te tome conciencia de todo esto, no pase en el Opareí, de un anecdotario simplemente, y que se tomen medidas y que los responsables sean sancionados, Héctor. Un cariño para vos y mucha fuerza aquí desde Monumental, Héctor. Gracias, Arturo, y te agradezco tu apoyo que da a todo estos acontecimientos, ¿verdad? Porque se necesita la prensa, pero la prensa positiva, Arturo. Gracias, muy amable, gracias, mi querido. Esto carísimo, Neto. Ese es el comunicado de la Olimpia. Sí, sí que va a investigar lo que sucedió y de ser necesario va a tener que tener sanción, en este caso la persona que haya estado involucrada en los incidentes ayer. Una cosa muy importante también, Arturo, el tema de la policía acá, Esto Carísimo nos dice también de que posiblemente podían haber tenido una reacción más eficaz, ¿verdad? Y seguramente había pocos. Había por lo menos 20. Y sabiendo que iba a ir la hinchada de fútbol, la policía también tiene que... Pero dice Santiago que le conocen a todos, Santiago Chipinti. Vicenzo Chipinti, buenas tardes. Jugador de San José. Hola, ¿cómo estás, Arturo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos de lo acontecido ayer. No, yo... La verdad que lo acontecido en la noche de ayer, los hechos que pasaron... Primero que nada, quiero agradecer, a Dios que no hubo algo más que lamentar, porque pudimos estar sinceramente pudimos estar ante hoy la pena de algún niño, de alguna mamá, de algún dirigente de tercera edad de San José que ayer estuvo pasando en el estadio. Es más, la pelea empieza con una falta antideportiva que me cometen a mí, y uno de los dirigentes de Olimpia me empieza a insultar, me empieza a decir que me tiro al pedo, que soy un cagón y cosas que están bien, ¿verdad? Que yo acepto que no hay ningún problema con las cosas que diga el público, ¿verdad? Que son cosas que te dan por jugador siempre. Pero de ahí yo no le hago caso y pasa a mayores. Uno de los dirigentes de San José quiere decirle que pare la situación y empieza llamándole a la hinchada, este mismo dirigente de Olimpia, que fue él el que inició todo, porque el hecho tiene nombre y apellido. La persona que inició esto, yo sé quién fue porque yo vi que hace el llamado a la hinchada. Entonces... Vincenzo, te paro ahí porque la persona, o en este caso que nos pasan, por eso quiero confirmar contigo, fue Arnaldo Cajes el que te empezó a gritar y ahí empieza el tema. Exactamente, él fue. ¿Y él fue el que le llama a la barra para que continúe el inconveniente allí? ¿O quién fue esa persona? Totalmente. O sea, para repasar otra vez así, déjame en claro. Se da la falta antideportiva, creo que faltaban segundos para terminar el tercer cuarto. A vos te la hacen y ahí viene Cajes y te empieza a gritar. Sale un dirigente de San José, empiezan a discutir y ahí el propio Cajes le llama a la barra a que venga hacia el sector donde estaban los hinchas de San José. Así fue el tema. Así mismo. Por eso Santiago había dicho que reciben una orden de Vicenzo con relación a esto para comenzar. ¿Sabes qué es lo más penoso? Que yo, la hija de Arnaldo Cajes, es alumno de exalumno San José de Cajes. Vicenzo. Hola. ¿Me escuchas? Sí, aguántame. Sí. Este es el hijo del Arnaldo Cajes que nos conocimos nosotros, que era el tesoro. Se cortó. Ya volvemos. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Los viernes en Farmacia Catedral ahorrás con la cooperativa universitaria con descuentos de hasta el 30% en todas las categorías, con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Si no podés pasar por nuestras sucursales, llámanos al 627-7000, el WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte.
volvemos a esto. Vicenzo, seguí, por favor. Sí, no, que lo más penoso es que yo tuve la oportunidad de enseñarle a la hija, porque en la ocasión de febrero estaban preparándose para jugar el intercolegial de Laza y yo conviví mucho con él. Es muy penoso él como exalumno de San José, sabiendo todos los niños y las personas queridas que habían ahí para nosotros, porque el San José no tiene una hinchada como tiene Olimpia, como tiene Cerro. No es una cosa así. El San José, como dijo esto, estaba escuchando de una familia. La gente se va a disfrutar. Alumnas mías, porque yo estoy también encargado de la sub-10 del Deportivo San José, llorando, diciéndome, profe, ¿para qué vine? Y la verdad que esas son las cosas que te dan pena, Arturo, porque no podía ni defender. Mi novia la sacó barata porque estuvo a punto de recibir una fisura de una de las costillas ayer por una trompada que le da un hincha de Olimpia. Entonces, la verdad, ojalá se tomen las medidas correctas, ¿verdad?, para que el básquet no muera, porque esa es la palabra. Y cuando pasó la primera vez, que yo recuerdo, en el 2017, cuando Libertad estaba ganando también un partido así, hicieron la misma cosa. Los hinchas invadieron también el estadio y por lo visto que no se tomó las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Estaba hablando esto con el presidente del Olimpia, Miguel Cardona, esto Carísimo nos estaba contando también. ¿Y qué le respondió Carísimo? Que él no puede frenar la presencia de gente de la barra en el básquet, que obviamente alguien le da algún apoyo para que ellos vayan, apoyo económico para que vayan. Qué terrible, Vicenzo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pensás de esto y qué te imaginas? Y no da. La verdad que esto no es así. Yo me quedo con la imagen de ayer de recibir patadas por todos lados, con la imagen de verle a alumnos míos y a mi novia llorando. Es más, le llevan a mi novia al vestuario de Olimpia para atenderle y a mí no me dejaban pasar. Los cascos azules ahí intervinieron para no dejar que vaya a verle, pero no intervinieron en el momento que le estaban golpeando al niño y a mujeres, a madres. No, estaban parados sin hacer nada. Es más, como digo esto, llegué a ver algún casco azul empujando a una señora que estaba llorando porque le estaba buscando a sus hijos. Entonces sinceramente no puedo creer lo que está sucediendo en este entorno. Y los twitters de quién es el más macho juegan Olimpia. Vos sos Sanjo porque sos cheto, te mereces luego que te peguen. Ustedes son luego siempre de querer pegar 5 contra 1. Y ayer eran 200 contra 30 personas, y entre esas 30 personas 20 eran niños y criaturas que estaban ahí viendo a su ídolo o a su ejemplo. No me parece lo correcto, la verdad. Y los responsables ya se sabe, ya se hicieron las denuncias o se formuló la denuncia correspondiente, Vicenzo. No sabemos nada de quiénes fueron los hinchas que golpearon hasta ahora. No sabemos nada de ellos. Y yo lo único que sé es lo que comenté, que quién fue el que inició la pelea. ¿Y Javier Martínez te llevó al vestuario a vos de Olimpia? Javier Martínez le socorrió a mí y a mi novia, le llevó al vestuario. Pero a vos no te permitieron ingresar al vestuario, decía Vicenzo. No, los cascos azules no me permitían porque me decían que me iban a matar los hinchas de Olimpia. Así en estos términos, pero sí, Vicenzo, que te iban a matar. Sí. Te van a matar, salí nomás acá, fueron sus palabras. Y bueno, Vicenzo, ¿qué más se puede agregar de este espectáculo? ¿Qué espectáculo? Digo, lo que pasó ayer, de esta violencia, que es terrible, y uno siente tanto por un deporte tan hermoso como el básquetbol, ¿no? Sí, sinceramente, sí. Te estoy hablando y estoy temblando porque no es algo que desearía que ocurra en este entorno hermoso que es el básquet. El que fue a la cancha sabe lo que es San José, sabe la gente que te va a apoyarnos, que son todos niños viendo a sus ídolos de San José, tanto así como los de Olimpia, porque todo basquetbolista acá es un ejemplo y tienen que entender esas cosas algunos jugadores también.
Esto queda imborrable en tu mente, en un momento va a desaparecer. No, estas son las cosas que de mi mente ya no desaparecen. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, yo no me voy a olvidar de la cara de mis alumnos llorando y de la cara de mi novia llorando sí. Me decía, no puedo respirar, creo que me rompieron la costilla. Imagínate lo que... ¿Y qué dice el diagnóstico médico, Vicenzo, sobre esto? No, nada, que estuvo a punto, si era un poco más fuerte, era una fisura de dos de los huesos de la costilla. Y bueno, mucha fuerza, Vicenzo, desde aquí, y ojalá se sancionen a los responsables y que haya una investigación profunda de lo acontecido. Muchísimas gracias y mucha fuerza, Vicenzo, para vos. Totalmente, gracias, Arturo, que le agradezco por el espacio dado, ojalá que se tomen los actos a esta gente, si se les puede llamar así. Chao, Vicenzo, gracias, muy amable. Vicenzo Ochipinti. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembuce del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIVE construiste tu mundo profesional. Programas de movilidad académica y prácticas profesionales con carreras y programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 o en unive.edu.pirega. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford F-150 0 kilómetros y más de 100 espectaculares premios. Por tus compras hasta el 31 de enero ya estás participando. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, o hace tus compras al call center 519-9000 en redes sociales ingresando a tupi.com.pirega. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales, gran feria de ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Buen día, Arturo. Existe una ley 1866 de 2002 donde debe aplicarse y debe controlar la fiscalía de eventos. No se aplica, Arturo, va a morir y se detiene. Bueno, tenés razón, Roque, tenés razón. Qué pena. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC Tractores e Implementos Agrícolas LS Tractor, generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conoceros más en dlcmotors.com.pirega y agenda tu visita. DLC Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a vmayflores.com, regala amor, regala Vemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Carlito Vallejo, también que le habla, dice Francisco López. Si es el capitán de San José, Carlos Vallejo. No habla. No. Y si hay Olimpia quiere hablar de San José, sí, que habla acá. Micrófono abierto para todo lo que quieran hablar con este tema, pero esto no puede. Acá tiene que haber ¿qué es lo que es esto de Baquete? Entiendo, no puedo mezclar ahora, ya volvemos. ¿Querés una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino y participa de sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asado, TVs, equipos de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH, el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Acá Gustavito Luis Paredes, Rodrigo y Gerardo trajo pizza. ¿Qué trajiste más para compartir? Chipaba suerte. No se habla con la boca llena. Todavía no está tan lleno. Tenés razón. ¿Qué trajiste, Dani? Saluda a la familia que hizo todo, tu señora, a tus hijos. Mi suegra hizo la chipaba. Tu suegra. Riquísimo. Juan ese me ayudó con las pizzas. Karina se levantó a hacer la salsa.
A las 7 de la mañana tomando mate ya hicimos toda la salsa. Riquísimo, gracias Dani. Es un gusto para mí. Gracias a ustedes. Ahí está Dani. Un mes estamos cumpliendo hoy, Arturo, de venir. Y muy bien, estoy feliz. Gracias, muy bien. Dani Cáceres. En Shell cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super regular o Shell V-Power Nafta 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. ¿Resultado, Víctor? Está ganando Portugal 1-0 ante Corea del Sur y están empatando Ghana y Uruguay 0-0. Con esta combinación de resultados, Portugal es primero en el grupo y en el segundo lugar Ghana. Se está quedando fuera Uruguay, necesita ganar, le favorece que está perdiendo Corea del Sur, así que gana Uruguay por cualquier diferencia y clasifica a los octavos de final. Nos contesta Carlito Vallejo. Suena y dice, para Francisco López quiere hablar y dice, mucha fuerza mi querido Héctor. Héctor Carísimo, que es el que estaba ayer tomado de la baranda, dentro de la desesperación de los niños, de la señora, de las madres. Mucha fuerza mi querido Héctor. Sentí muchísima fuerza. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. En este mundial con NGO viajas gane quien gane comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Moline, Xtrap, Evolution, Sonic, York, Gafa, Ecosilicon y Remington. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeka.com.py y ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja gane quien gane con el pacto de confianza NGO. En Frutica sabemos que hay manos que hablan con la tierra, la cuidan, la alimentan y a cambio de estas nos brindas las mejores frutas para hacer los jugos de mayor calidad. Es lo nuestro, es natural. Frutica. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Animate a soñar, Peri CNT, Sheporemoy. Mucha atención con esta locura que nos trae Bristol. Comprando cualquier televisor. Si Brasil o Argentina sale campeón del mundial, tu TV te sale gratis. Sí, tu TV gratis. Además, con los mejores precios y participas de la promo 1.000 millones en premios. Anda ahora mismo a comprar tu televisor en Bristol. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Contesta a hoy Rodrigo de Paul. ¿Viene a comer Luis? Acá. Sí, señor, sí, señor. Ahí te gusta, se quiere comer. Rodrigo de Paul, del partido de ayer. Mañana, mañana Argentina-Australia. Bueno, buenas tardes a todos. Cómodo con los tres. Siempre en el día a día creo que entrenamos juntos, lo hacemos de una manera en la que vamos cambiando. Ya todos saben la cantidad de partidos que he jugado con Leandro. Con Guido también llevamos en este recorrido un montón de partidos, de entrenamiento, y bueno, Enzo se incorporó hace poco, pero lo está haciendo muy bien. Desde mi lado también trato de ayudarlo y creo que ahí en el medio tenemos mucha jerarquía, mucha juventud y tenemos que estar muy tranquilos que hay un nivel muy alto. ¿Imaginás un partido con Australia, por lo que se está hablando y diciendo, más físico, de fricción, de más roce, conforme ocurrió, por ejemplo, con Arabia, a diferencia de lo que pasó con México y Polonia? ¿Qué han visto de Australia? ¿Qué saben? Gracias. Bueno, Australia ya lo vimos bastante, desde ayer que estamos viendo videos. Creo que al tener tan poquito tiempo entre un partido y otro, debemos trabajar más en ese aspecto que en el campo. Va a ser un partido, creo yo, un poco similar a Polonia, en el que nos van a dar la pelota, pero con jugadores por afuera muy rápidos. Así que seguramente las coberturas, seguramente mientras ataquemos tengamos que estar defendiendo.
creo que va a ser un trabajo importante de los de mitad de cancha para atrás para poder darle tranquilidad y que jueguen liberado la gente que tenemos arriba, así que yo lo veo un partido un poco similar al último. Rodrigo, ¿cómo te va? Gustavo Yarroch para Radio La Red. Te quería preguntar cómo están en el aspecto físico, porque son apenas 2 días de descanso después de jugar contra Polonia. ¿Cómo se sienten ustedes físicamente? Gracias. Sí, es un caso un poco atípico, solo jueves y viernes para descansar, no sé por qué se dio así, pero bueno, nosotros estamos bien, estamos acostumbrados a jugar seguido, así que nada, haciendo mucho hincapié en eso, en la recuperación, porque obviamente mañana no hay excusa, el equipo tiene que salir y hacerlo como lo viene haciendo, así que en ese sentido estamos bien. Nunca es bueno perder, pero ¿considerás que ya superado fue bueno haber tenido el golpe, haberse probado la capacidad de reacción y haber terminado la primera fase en el nivel que querían y detectando los problemas, ustedes mismos, haciendo una autocrítica? Les tocó perder, pero en definitiva fue positivo haber perdido temprano para corregir errores. Sí, total, sumamente positivo. Nos encontramos en una situación en la que no estábamos acostumbrados. Hacía mucho tiempo que no perdíamos y bueno, ahí también se ve un poco el carácter, se ve un poco qué tipo de grupo somos. Era un momento para que nos levantemos entre nosotros, para que entendamos que había sido una situación particular y que el equipo era el mismo de siempre, que no generara dudas ahí adentro. Creo que se está viendo que no es una Copa del Mundo fácil, equipos importantes como Alemania, Bélgica quedaron afuera, España lo tuvo muy difícil ayer y haber comenzado como lo hicimos y terminar primero de grupos, por lo menos nosotros le tenemos que dar un valor muy importante, no solo a nivel de resultados, sino a nivel de cómo reacciona el grupo ante una dificultad, así que obviamente fueron días duros, pero viéndolo hoy creo que fue positivo. Te pregunto en lo personal, has completado los 3 partidos, no has salido y estuviste en todas las circunstancias, a favor en el resultado, en contra, de los que más has corrido. ¿Cómo te has sentido en lo personal? Desde un lado pareciera que al nivel del equipo fuiste de menor a mayor. ¿Qué análisis puede hacer de tu rendimiento y también del equipo? Muchas gracias. Sí, creo que uno va en función a cómo juega el equipo, ¿no? Creo que de la manera que yo interpreto los partidos siempre va a ir en relación al funcionamiento del equipo, porque así funciono y bueno, personalmente creo que fui de menor a mayor, es verdad, pero ahora me encuentro muy bien, el cuerpo técnico me da mucha confianza. Jugar los 90 minutos para mí siempre es importante porque físicamente lo prefiero así, así que nada, estoy bien y bueno, en el equipo con mucha fe, mucha ilusión, ¿no? Los veo muy bien a mis compañeros, no solo los que comienzan, sino también los que entran. Creo que tanto con México como con Polonia el equipo lo está haciendo muy bien y el grupo está respondiendo, así que estamos bien. Sois uno de los 19 nuevos en un mundial. ¿Cómo pasa con los Leo, Otamendi, Di María? ¿Cómo pasa en el día a día? ¿Qué les lleva? Bueno, yo siempre dije el primer día que estoy acá que ellos nos han ayudado un montón, nos han explicado el significado de vestir la camiseta de la selección argentina, tienen mucha experiencia, obviamente que en los mundiales también. Nada, asumen todo tipo de responsabilidad y bueno, creo que también está en nosotros hacernos cargos, por más que para muchos sea el primer mundial. Llevamos muchos partidos con la selección, así que nada, está bueno que las responsabilidades se dividan, pero ellos son quien llevan adelante este barco y estamos muy contentos y muy agradecidos de todo lo que nos dan. Pregunta desde Australia. Has hablado del aspecto físico de Australia, pero también, ¿qué nos puedes decir de sus cualidades técnicas?
Bueno, como decía un poco antes, ¿no? Yo creo que es un equipo muy rápido, que hace mucho hincapié en los jugadores que tiene por afuera, gente alta, centrales altos, que creo que no tenemos que hacer falta cerca del área, tenemos que estar muy atentos a eso y obviamente, como dije al principio, ¿no? Con extremos sumamente rápidos, creo que es la carta que tienen ellos, saliendo de contra, así que creo que tenemos que estar muy atentos en esa parte del campo, sobre todo para no quedar mal parados. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. De Paul en la conferencia y Scaloni. Bueno, buenas tardes. Como comprenderán, ayer fue día de recuperación para la mayoría y otros tantos, aunque no jugaron muchos minutos, también hicieron recuperación, o sea que el entrenamiento de ayer prácticamente fue solo pensar en analizar Australia, y recién ahora vamos a entrenar dentro de un rato y tendremos un panorama mucho más claro de cómo están los jugadores, de la recuperación no solo de Ángel sino de otros, y después de ahí decidiremos el equipo para enfrentar a Australia mañana. En el fútbol siempre hay presión, pero para Argentina en este Mundial la presión es gigantesca. Van a enfrentarse a un rival que se espera que sea inferior y se espera que ganen. Pero ¿cómo van a afrontar este partido? ¿Qué planteamiento tienen? ¿Se esperan ganar? Es inferior al que hay que verlo. No estoy muy de acuerdo, es un buen equipo y es fútbol esto, y son 11 contra 11 como han dicho ellos. Que creo que es la realidad. Entonces hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido de fútbol. El planteamiento, bueno, es lo que venimos haciendo, similar, lógicamente con algunos matices, sabiendo que ellos tienen buenos jugadores, y intentaremos contrarrestar eso, pero nuestra idea de jugar es la de los últimos partidos, e intentaremos sostenerlo la mayor parte de minutos posible, que es la idea nuestra. Pregunta desde Australia. Muchísimas gracias por esta pregunta. Decía antes en la rueda de prensa que habían estado analizando a Australia. ¿Qué es lo que han visto? Sin decirnos los secretos, pero ¿cuáles son a lo mejor los jugadores más potentes que puede haber en el combinado australiano? El banda derecha, el delantero, tiene centrocampistas que tienen experiencia, que han jugado o que están jugando en niveles altos, y sobre todo es un equipo. Y cuando enfrentas a un equipo siempre es difícil. Me refiero a equipo, a un conjunto de jugadores que saben lo que quieren, y eso siempre tiene su dificultad. ¿Qué pensás sobre el VAR en este Mundial? Se sumó la tecnología. Ya hablaste un poco en los partidos anteriores con los offside que le cobraron a Argentina en el primer partido, pero ayer particularmente se dio una situación muy particular, y obviamente está para los dos lados, puede tocar de un lado o del otro. ¿Qué pensás particularmente? No sé si tuviste la oportunidad de ver el gol de Japón. ¿Qué pensás sobre esa actuación del VAR? Pienso lo mismo que dijo Luis Enrique y que dijeron los demás. Las primeras imágenes son elocuentes, y después, si la vas a analizar milimétricamente, pasa lo que está pasando. No tenemos mucho más para comentar, ya nosotros lo vivimos, y realmente difícil de digerir, sobre todo porque es una cosa muy nueva y se ha llevado a cabo en un mundial. Entonces, claro, eso choca bastante más. Sí, la verdad que el apoyo de la gente siempre ha estado, históricamente, la hinchada argentina siempre trae gente y siempre se hacen notar. Y es verdad que cuando el estadio, es el 80 o 90% es argentino, se nota mucho más. Estamos eternamente agradecidos porque la verdad que la sensación y el clima es muy lindo, y ellos también disfrutan de ver a esta selección, y ojalá mañana sea igual que el día de Polonia, sobre todo
el clima, el ambiente, porque fue como jugar en Argentina. Perdieron contra Arabia Saudí en el primer partido, contra una selección asiática. Y luego ahora tienen en octavos tienen un partido de nuevo contra un combinado que juega en Asia. ¿Cree que va a ser difícil de nuevo esta vez? Sí, será difícil, pero no será difícil porque es asiático, sino será difícil porque es una buena selección. Es un poco la respuesta de la anterior pregunta. Partido complicado, partido del Mundial y sobre todo que es ya se terminó la fase de grupo y es a todo o nada y bueno, esperemos que nos vaya bien. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Scaloni, el técnico de Argentina. Leí que Junior Barreto sigue en General Caballero, que no hay nada oficial de Cerro en pedido. Hablar con Aldama, podemos hablar con Humberto Velar. Está el caso de... Hasta el 31 de enero tiene tiempo, el Cerro, después ya pierde la prioridad. Pero lo que está diciendo es que parece ser que cuando nosotros hacemos el periodismo, no me parece ser actual. Yo no voy a esperar hasta el 31 de enero. Yo leí... pero el documento está firmado hasta el 31 de enero. Yo lo que leí es que no hay ningún pedido oficial. Uruguay. Gol de Uruguay, de Arrascaeta. 25 minutos del primer tiempo. Con esto clasifica Uruguay. Con esto clasifica Uruguay, exactamente porque Portugal le está ganando 1-0 a Corea del Sur. Uruguay gana 1-0. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR. Coloca el código que vas a encontrar bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listo para cumplir con cualquier desafío, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. De Arrascaeta, el gol, gana Uruguay 1-0. Sí, 26 el primer tiempo, remate de Suárez, que contiene o deja rebote en este caso el arquero, sí, y en el rebote de cabeza. La empuja frente al arco prácticamente de Arrascaeta, que ahora aparece como titular, fue lo más cuestionado probablemente en Uruguay en los 2 primeros partidos. Hoy es titular el hombre del Flamengo y de momento le está dando la clasificación a Uruguay. Hay gol de Corea. Hay gol de Corea, ahora empata Corea. Si Corea llega a ganarle a Portugal y Uruguay solo gana 1-0, clasifica a Corea. Así que ojo con esta situación. De momento sigue metiéndose Uruguay, pero empató Corea del Sur 26 del primer tiempo, 1-1. Ahora mismo le faltaría un gol a Corea para clasificar y con esto Uruguay quedaría afuera. Bueno, ya volvemos. Barta, la mejor batería de lo pasa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria de depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Si podemos hablar con Luca Domenech, el empresario, también vamos a agradecer. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dará a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. Rodrigo López ya anunció libertad técnico. Si podemos hablar, si podemos hablar con el señor Ramón Jiménez, si no podemos nada, Rodrigo López con Guaraní. En Electroban seguimos de fiesta con la compra mínima de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux. Generás cupones para el sorteo de la camioneta CRS 0 kilómetros de más de Motos Kenton. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Haz el tour verano PY. Entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos y paradisíacos para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 que 0 kilómetros full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguí los pasos, además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos.
Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Volvemos a actualizar cómo está el panorama ahora en el Mundial. 29 del primer tiempo, Uruguay le está ganando 1-0 a Ghana, gol de Arrascaeta. Y en el otro partido, mismo tiempo, 29 de la primera fracción, empatan 1-1 Corea del Sur y Portugal. Portugal hizo 6 cambios con respecto a su formación titular, por así decirlo, porque ya está clasificado. Atención, puede estar el segundo y se salvó el equipo de Corea. Cristiano Ronaldo desperdició el mano a mano con el arquero coreano. De momento así las cosas. Primero Portugal y segundo Uruguay. Y con esto, en octavos de final se cruzarían Brasil y Uruguay. Lógicamente a Brasil le falta asegurar el primer lugar, le falta un puntito ante Camerún. Exactamente, el lunes a la tarde. Atención Villariza, desde la Plata Empeño anunciamos la apertura dentro del local. Bonpoleski número 45, estamos sobre Avenida Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Diego Fiesta está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezar a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. El Castillo es un jugador. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Jugador paraguayo que está hace 7 años en Chile. Es de Ciudad del Este. Venía jugando la Liga de Iguazú en un club que se llama Nippon. Allí lo observó un empresario chileno paraguayo. Le lleva la tercera categoría del fútbol chileno y hace 8 años que está allí y ahora llegó a los Higgins, equipo que está en primera división. Hablamos con él. ¿Vos nunca jugaste acá en el fútbol paraguayo, Arnaldo? ¿O en primera? No, la verdad que no. La verdad que no. Yo a los 17 años estaba en la Liga de Iguazú de fútbol, ahí en Ciudad del Este, en la región de Alto Paraná. Ahí empecé mi carrera futbolística y de ahí en más tuve la oportunidad y la suerte de que un veedor chileno, paraguayo en realidad, tiene la doble nacionalidad, fue a ver a jugadores y me tocó la suerte, gracias a Dios me trajo para acá y bueno, hace 8 años estoy acá por Chile. Bueno, pero ¿no te picó el interés de jugar usando una expresión? ¿O estás muy bien en Chile y dijiste para qué si estoy bien acá? Bueno, la verdad que aquí en Chile me siento muy cómodo. La verdad que he tenido oportunidad de ir a Paraguay. Mira, en ese mercado que estaba ahora mismo, tuve el contacto de Nacional y también como general caballero de Mallorquín. Y bueno, la verdad que también acá O'Higgins de Rancagua fue el club que estuvo más rato buscándome, más oportunidad de poder uno rebuscarse, como se dice, y bueno, tomé esa decisión y bueno, sigo por unos años más por acá por Chile. Arnaldo, y pasaste por varias categorías, porque estuviste en tercera, la segunda, y ahora te aparece esta gran oportunidad de demostrar todo lo que valés en O'Higgins. Ya hablamos de otro contexto por ser la división principal del fútbol chileno. Sí, la verdad que sí. Igual estuve en una oportunidad, fue el Club Universidad de Concepción, que también fue rival de Olimpia en su momento en la Copa Libertadores, así como también en la Copa Sudamericana contra Nacional. Fue el equipo que me compró en un primer momento a los 18 años. De ahí en más, sí, me mandaron a préstamo en tercera división por 3 años, después me tocó poder ir a segunda división. Y el año pasado volví a la Universidad de Concepción, pero esta vez estando en segunda división. Y bueno, ahora estoy dando el salto de calidad, como se dice, y ojalá aprovecharlo de la mejor manera posible. Arnaldo, leí un recorte que te hacía en una nota, si no me equivoco, el año pasado, en la primera vez. Equipo donde fuiste, sos jugador. Y ahora estamos repasando igualmente los goles aquí en la TV. Y tenés goles de cabeza y muy bonita zurda. Definición en algún penal. ¿Picaste también de zurda algún penal, Arnaldo? Sí, la verdad que sí, uno se atreve de vez en cuando a inventar, como se dice, el que lo arriesga no gana, como se dice. Entonces, la verdad que se me ha dado, el fútbol chileno me ha dado ese toque de lo que da el fútbol chileno, aparte del rústico que somos nosotros los paraguayos,
y bueno, he complementado bastante bien eso y la verdad que me ha ayudado bastante también el darle la vuelta larga, como se dice, y también para ganar la madurez que por ahí algunas veces nos falta. Y bueno, ahora me toca estar acá en un equipo de primera división y el equipo que compré en mí. Bueno, yo voy a tratar de hacer lo mejor posible de mí para dar al 100. Esto decía Arnaldo Castillo, jugador paraguayo, jugando en el fútbol chileno, ahora en O'Higgins. ¿Cómo te va, doctor Aldama? Buen día, buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a los compañeros de la mesa. Bueno, queremos preguntarte, caso Junior Barreto específicamente, doctor, si es tan amable. ¿Cuál es la situación? La situación de Junior Barreto, Arturo, es que tenemos nosotros como institución un contrato, o sea, una opción de preferencia firmada con Cerro Porteño, con un monto ya estipulado de una transacción sobre el 50% de los derechos del jugador, o sea que 50% del pase del jugador, ¿verdad? Esa opción de preferencia va hasta el mes de febrero y bueno, estamos a la espera de si Cerro hace opción de si llega a terminar de optar por esa opción, ¿verdad? Valga la redundancia de preferencia que tienen. ¿Y qué te llama la atención? ¿Que Cerro no se haya pronunciado, doctor Aldama? No, nosotros estamos esperando, seguramente ellos estarán tomando su tiempo, son muchas cosas, ¿verdad? Que habrán tomado su descanso también, no sabemos nosotros, pero estamos a la espera, ¿verdad? De igual manera, Junior está bien en el club y bueno, nosotros vamos a esperar. Hay otras ofertas también que estamos barajando, ¿verdad? No hay ningún apuro por la venta de Junior, absolutamente ¿Quiere decir? Por el chico, por las ganas que tiene de repente de buscar otros aires también, pero bueno, eso nosotros lo estamos esperando con tranquilidad, Arturo. No, está bien, yo no quiero insistir mucho con las preguntas, pero hay una fecha límite que es fines de enero para Cerro. Sí, así mismo, hasta febrero va el tiempo de esa opción del contrato firmado. ¿Vos tomarías la idea de preguntarle a Cerro Porteño si ellos van a hacer usufructo del mismo? No me corresponde, Arturo. No digo por la propia intranquilidad que tiene que tener el jugador, ¿no? Por eso decía. Sí, pero el jugador está muy tranquilo, el jugador tiene la cabeza muy serena, ¿verdad? Un chico muy maduro a sus 24 años, muy tranquilo, muy excelente jugador y mejor persona aún, ¿verdad? Así que él está muy tranquilo. ¿Sabes por qué, Arturo? Porque hay otras ofertas que se barajan de afuera incluso, ¿verdad? Así que, y así estamos. Bueno, ¿las ofertas de afuera son oficiales? Sí, estamos con una oferta oficial. No, digo esto porque si Aracesa va a Cerro, no sé si apura o no apura, porque es como que Cerro no oficializa, digo, el pedido, por eso decía, pero si vos decís que el jugador está tranquilo y el club está tranquilo, a esperar, doctor, ¿no? Sí, no, el club está tranquilo, el club lo quiere retener a Junior, pero nosotros sabemos, Arturo, verdad que eso ya es muy complicado, muy difícil, porque también entendemos que el jugador muchas veces necesita cambiar de aire y nosotros no queremos cortarle las alas, ¿verdad? Siempre queremos lo mejor para el chico, para el jugador, en este caso que ya rindió mucho y bien en el club. En el caso de Junior Barreto, contanos otros en general, caballero, que haya incorporado, que se van, doctor, si sos tan amable. Y en realidad vamos a tener pocas incorporaciones, Arturo, ya lo del Búfalo Velar, que es de público conocimiento, después también lo de Wildo Alonso, después ahora incorporamos un chico que es de la zona de Mallorquín, ¿verdad? Un volante, digo, un central de 21 años, otro central de 24 que es de la zona, que han jugado el 3 de febrero, pues han jugado este año, este chico jugó el torneo Interliga, chicos de la zona, estamos apostando a eso, Arturo, y después un argentino que viene, ya está definido también, que es Juan Ignacio Sobri, un lateral derecho, y bueno, estamos quedándonos por ahí, ¿verdad? Y los que ya nos siguen, bueno, son Osvaldito Martínez, Rasiker por problemas
familia no puede retornar, y muchos otros de los jugadores que no han tenido muchas chances en este torneo pasado, ¿verdad? Ya quedan afuera. Nos quedamos prácticamente con el mismo equipo de hace 3 años atrás, ¿verdad? Ese grupo formado hace 3 años, el 90% está y continúa, Arturo. Está bien, doctor. Finalmente habías hablado de la probabilidad de amistoso en Ciudad del Este, nos decía Carlos Jovine, dirigente de Libertad, que ellos hacen la pretemporada, ellos digo respetuosamente, por Libertad acá, y que no van a Mingaguazú, no van al este. Y estamos viendo, porque hay otra institución que creo que va a ir y queremos ver de acuerdo a la posibilidad, ¿verdad?, de con algún club que va al este del país a hacer su pretemporada, a hacer, ¿verdad?, un torneo de verano, un triangular. Estamos viendo la posibilidad de invitar a algún otro club amigo también, ¿verdad? Pero una vez que sepamos qué club va a ir a Ciudad del Este, vamos a mover eso, y si no, haremos nosotros la presentación de nuestros refuerzos, nuestras indumentarias, con una noche roja que se va a denominar, es en enero. Un segundo, que Dani Cáceres te saluda y quiere hablar con vos. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, contento. Estoy cumpliendo un mes hoy de que me sumé acá al equipo de fútbol a lo grande, y el otro día cuando hablabas te quería preguntar, pero como no soy tan vaqueano todavía, entonces aprovecho este momento para que nos comentes un poco, para que la audiencia conozca, a los compañeros también, ese precioso centro de alto rendimiento prácticamente que están construyendo, cómo está avanzando la cancha de entrenamiento que tenés ahí al lado de ese precioso hotel donde tuvimos la oportunidad de quedarnos ahí con los equipos que yo estaba dirigiendo. Contanos un poco cómo sigue eso y también el tema de tus divisiones inferiores, presidente, por favor. Sí, Dani, nosotros, bueno, ahora estamos trabajando arduamente por recuperar la cancha, tanto la cancha oficial del club, ¿verdad?, del estadio, más las canchas de entrenamiento, la del hotel. Bien, estamos trabajando a full, ¿verdad?, para que esté en perfectas condiciones, y aparte de eso estamos ahora en la parte, digamos, de culminación de movimiento de suelo en lo que va a ser nuestro centro de alto rendimiento, en donde estamos proyectando 5 canchas y una casa club, ¿verdad? Estamos trabajando en eso con la parte, o sea, con los recursos que nos proporciona la APF por infraestructura. Eso estamos destinando para nuestro centro de alto rendimiento, y estamos terminando también una cancha de pasto sintético de 31 metros por 52 para los días, digamos, de lluvia, para que tengamos un lugar donde practicar. Así que estamos en eso trabajando. Y en cuanto a la formativa, mi querido Dani, ese es el tema pendiente y que me quita el sueño siempre, de que por esa falta de infraestructura todavía no lo podemos trasladar al este, ¿verdad?, hacia acá en nuestra zona. Entonces se sigue manejando acá por el departamento central, Asunción, y supongo que va a seguir por lo menos por la apertura acá en Asunción. Estamos planeando de poder llevar por lo menos un par de categorías para allá, ¿verdad? Entonces, pero estamos eso viendo con la comisión directiva y con el departamento de fútbol, todas esas situaciones. Muy bien, te saludaba Dani, te preguntaba, y nosotros cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Aldama, muy amable. Gracias, Arturo, un abrazo. Gracias. La actualidad tenemos de General Caballero. Carlos Vallejo, ¿cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la mesa. Bueno, estamos hablando del Vasco, comenzamos con esto, lo que pasó ayer. Capitán, contanos, Carlos. Bueno, la verdad que es lamentable, Arturo. Todavía sigo sin palabras de los hechos ocurridos ayer. Dentro de todo, de los golpes que hemos recibido, jugadores, mujeres, niños, hombres, de todos, gracias a Dios podemos contar la historia, porque realmente fue muy grave lo que pasó ayer. Una vergüenza, algo que no es el básquet, lo que siempre decimos, el básquet de familia, y ayer fuimos pisoteados como institución y como personas, ¿verdad? ¿Y qué se siente? Bueno, vos lo estás diciendo pisoteado, lo estás describiendo todo, Carlos, hasta como con una impotencia, ¿no?, en lo que pasó ayer.
No, terrible, Arturo, realmente fue terrible. Mi familia, barra brava, pasándole encima como si fuesen hormigas, entrando a la cancha como si nada, o sea, ningún tipo de seguridad en la cancha. Esto ya se veía venir, sinceramente. El último partido en cancha de Olimpia, barra brava, tratando de entrar al vestuario jugadores, y bueno, el resultado fue ayer, que vuelvo a repetir, gracias a Dios no terminó con la pérdida de alguna persona, porque tranquilamente podía ser esa la historia. Carly, te mando un abrazo, Francisco López te saluda. Bueno, realmente yo veía como desesperado vos tratando de sacar a tu familia, a la novia, a tus familiares, a un chiquito que tenías en brazos en un momento dado, corriendo para cualquier lado, para cualquier parte. O sea, veía la cara de desesperación de los jugadores de San José, porque la situación se descontroló, se desbordó totalmente. Sí, así mismo, Pancho. Mi sobrino tenía mi familia dispersa, trataba de ir a socorrer a uno, al otro. Realmente fue terrible, desesperante. No le deseo a nadie. Y una lástima que esta gente esté presente en el básquet, que se permita que inviten a esta gente a este espectáculo deportivo que viene siendo las últimas finales. Tengo la memoria de un estadio lleno de niños en nuestra cancha, un recuerdo hermoso, y que venga a pasar esto incidentando. Sabemos que esto no es el básquet, que no es público del básquet, y esta gente es llamada por alguien, llamada por personas allegadas evidentemente al club del Olimpia. Estos no son hinchas del básquet, no tienen idea ni siquiera de lo que es el deporte, mucho menos de lo que es el básquet. Entonces es terrible, una impotencia tremenda la que sentimos como institución. Y bueno, la verdad que sin palabras. ¿Cuál es la postura de la institución de ustedes? ¿Hablaste con los directivos un poquito? ¿Cuál es la postura un poco del Deportivo San José? Bueno, la verdad que la postura es única, ¿verdad? Tiene que entrar la justicia, se tiene que identificar a los responsables y tienen que pagar a los responsables. No te puedo dar una postura definitiva del club ni nada, porque todavía no me junté con los directivos ni la institución, pero está claro que ese estadio es inadmisible que se vuelva a jugar un segundo de un partido de básquet en ese estadio con esa gente ahí, evidentemente. Entonces eso es lo que te puedo decir. Realmente estamos choqueados de lo que pasó anoche. Es una locura, la verdad que lo que vivimos anoche fue una locura. Jugadores golpeados, niños golpeados, madres golpeados, o sea, fue tremendo. Realmente se me vienen flashes de imágenes a la cabeza y no puedo entender, y digo algo que quiero ver si las cosas fuesen al revés, si la situación de hijos de dirigentes del Club Olimpia estuviesen pasando por eso, o novia, o madre, o hermanas, cuál sería la postura de ellos. La verdad que tienen que ser duros también ellos de su parte con su gente, y bueno, que esto, lo que ocurrió ayer, no debería haber pasado nunca, pero que no se vuelva a repetir nunca jamás. Bueno, Carlos, mucha fuerza aquí. Hablamos con Santiago Chipinti de la Federación Paraguaya Chivá cuando comenzaba, por lo que pasó ayer. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable y mucha fuerza para vos. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos, abrazo grande, Arturo. Gracias, Carlos Vallejo. Comenzamos con Santiago Chipinti para que la gente, porque tener poder de síntesis. Vamos a hacer una descripción de lo que pasó ayer y con quiénes hablamos hoy, Víctor. Sí, hablamos con Chipinti, hablamos con presidente de la Confederación. Que no se va al básquetbol por amenaza. Por amenaza, exactamente, que él hace un tiempo ya no va a la cancha porque en su momento le pintaron la casa, le amenazan, le dicen que sabe dónde practican. Que juega en Olimpia. Exactamente, una hija practica en Olimpia y tiene 2 hijos más que practican en otros clubes, y que los barras hasta le dicen que le cuidamos gratis a tu hija y sabemos qué hora sale. O sea, por eso él ya no se va a la cancha, porque tiene miedo que le vuelvan a agredir.
ya comunicó que el Consejo Ejecutivo de la Confederación Paraguaya de Básquet resolvió la clausura del estadio del Polideportivo Osvaldo Domínguez Dip hasta nuevo aviso. Se va a definir el tiempo con la comisión disciplinaria. Y que ya no hay más partido en cancha exactamente, Olimpia. no hay partido en cancha Olimpia y la barra está suspendida. Según la opinión de Ochi Pinti, ya el partido debería quedar favorable a San José, pero es una cuestión que va a resolver la comisión disciplinaria. Así es. ¿Cómo te va, Héctor Melgarejo? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un placer conversar contigo. Gracias. Decime interesante, interesante lo del básquet. Yo veo a mi hijo, me tocó llevarle a mi hijo en la última final ahí en San José Olimpia, en León Conduy, realmente después de ver. Uno hasta piensa 2 o 3 veces también ya para llevarle a la criatura, ¿verdad? Más todavía ellos que siempre se van todo el colegio, ¿no? Pero ahora, ayer no se fue. No, y te digo que preguntó si se podía ir, ¿verdad? Pero bueno, ya pasó y... Pero te enteraste de todo lo de, ¿no? Bueno. Sí, enseguida en el grupo ya pasaron, ya pasaron los videos, pero realmente fue desesperante, ¿verdad? Y bueno, esto es terrible lo que pasó. Ayer voy a preguntarte con relación a Ameliano, sin dejar de mencionar lo que pasó ayer, que le estamos dando un destaque como corresponde, de la violencia en el básquetbol, y que para nosotros los responsables deben ser sancionados como corresponde. Héctor, el tema de Ameliano, contanos plantel definido, ¿qué tenés para informar? Los que se van y los que vienen. Sí, tenemos nombre todavía, Arturo, porque faltan finiquitar, si se finiquita con el jugador, falta con su club de origen. Pues sí te puedo decir que tenemos ya el arquero argentino, tenemos de Olimpia entre 1 y 2 chicos que necesitamos la autorización del club, de Libertad también lo mismo, de Guaraní también. Estamos bien, nos estamos armando bien, ¿verdad? Yo creo que la próxima semana ya tendríamos los documentos respectivos para poder anunciar, ¿verdad? ¿El arquero argentino quién es? Quiero tener el contrato en mano, Arturo, firmado para anunciar, ¿verdad? Pero es alguien que había recomendado incluso Juan Pi Pumpido, ¿verdad? Él le conoce ya de Unión, estuvo por el ascenso argentino, está por el ascenso argentino, jugó el año pasado, pero en este año jugó de titular todos los partidos con buen desempeño y bueno, se viene a sumar con nosotros, ¿no? Preguntale, niño. Presidente, ¿no tiene un primo jugando en el país? ¿El apellido de ese arquero? No. No, no, pero ¿cómo? Porque también me hablaban de un arquero de ascenso que en su momento tiene un primo jugando aquí que iba... Sebastián Moyano. Entonces otro. No. Sebastián Moyano. No sé, yo sí tengo un primo, pero no es el apellido. Pero igual, o sea, me gustaría tener primero algo ahí que no sabe después. Siempre me acuerdo de una situación que ocurrió con un jugador, con un centro delantero que venía para un equipo, anunció un presidente y al final se fue a fichar en otro equipo, ¿verdad? Antes de el contrato y bueno, y trato de aprender de eso, ¿verdad? Bueno, y uno que pueda decir ahora viene, ¿quién más? Categórico ya, que ya viene. Bueno, o sea, no, lo que pasa es que si hay acuerdo con el jugador, falta el acuerdo con el club, Arturo. ¿Quién es, Héctor? ¿Quién? Sí, estamos cerrando con 2 chicos de Lanús que vengan también de la misma forma de que vienen los jugadores de Olimpia o Libertad que tienen tienen varios partidos en primera división e incluso selección argentina sub-20, ¿verdad? ¿Vienen de dónde? Que estamos esperando la confirmación también, pero vienen de la misma forma que vienen los jugadores de Olimpia o Libertad o Guaraní, Sevilla, Ameliano. Bueno, gracias por este tiempo, Héctor, muy amable. No, por favor, cuando gusten, Arturo. Gracias. Héctor Melgarejo, presidente Amelia. En un instante, Pipino Cuevas. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida, disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque así es Vinos Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer un nuevo centro Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, neumático con la mejor relación precio-calidad. Enseguida Pipino Cuevas tiene mucha actividad.
No hay micrófono, pues no saluda, dale porque saluda con él y después vamos a poner el otro micrófono. Muy buenas tardes, Arturo, para toda la audiencia. Un gusto tremendo estar aquí con todos ustedes y bueno, acá. ¿De qué me vas a preguntar, Arturo? Decime bien ya. ¿Qué me vas a preguntar? Que parar con el canto, no cantes más. No, yo no voy a cantar. Bueno, listo, chiste, ya volvemos. Venía a conocer nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Flexbogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 485 puntos en todo el país o llamanos al delivery 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio y con la mejor atención, anda a Rapidoc. Podés hacerte estudios de rayos X a 85.000 guaraníes por posición, ecografías a 150.000 guaraníes y electrocardiogramas sin informes a 85.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Bueno, estamos poniendo todos los micrófonos que él podía venir hace 4 días. Se atrasó un poquito. Ahora apareció. No me vayan a tratar así. Vos tenés que mimarme. Vos sabés cómo me tenés que tratar y ahora me estás echando la caña. ¿Qué pasa? Vos me hablas en serio. ¿En serio? ¿Y quién fue la persona quien en esta misma... No. Estamos hablando de algo incorrecto. Porque este mundial es totalmente atípica. Sí. Porque en una cuestión de calendario totalmente diferente. Porque nuestra época era junio, julio. Día de la Paz del Chaco, más o menos, 12 de junio, más o menos, Arturo. Sí. En donde me iba caminando solito ahí. Y te acercaste. Sowipo, Corea. Sí, Corea, tenés razón. Sowipo. En donde, en conferencia de prensa dijeron, no, este futbolista vino de complemento. Este no va a jugar. ¿Cómo vos no te olvidás las cosas, Y trato de tener memoria de elefante. Trato. A veces me olvido, pero teniéndote a vos acá, vos sos una eminencia. Vos tenés que acordarte de todo eso. Se quiere no quedar bien conmigo. Pero no es por nada, en serio, de Valenio. A pesar que en de Argel, pero en de Valé. Realmente, yo te tengo que decir las cosas de frente. Tenés tu carácter, te respeto mucho, pero a veces medio que se te va también la mano, pero... A veces. ¿Eh? Es un atrevido. No, verán, en serio. Los de antes son así. ¿Por qué triunfaste en River? ¿Por qué triunfé en River? Bueno, River es una institución muy grande, es un coloso realmente, en donde es difícil, y más si hay figuras de alta envergadura, como lo era Marcelo Gallardo, Marcelo Salas, Orteguita, Aymar, Saviola, Ángel, Astrada, Berizzo, Trota, el Mono Burgos. Me pone con el Mono Burgos primera concentración, imagínate. Yo pensaba que iba a ser algo agradable y que había sido a todos los que llegan recién lo enviaban con el Mono Burgos. ¿Por qué, viejo? Y porque empezaba de quilombo, estaba desnudo en la cama, quilombo, loco, por algo le decían loco. Y yo entré un pibito ahí, Paraguas, relájate acá, quédate tranquilo, me dice. Saca el cigarro, empieza ahí, ¿sabe qué? Un tren era poco. Y bueno, y así me bautizaron ya de entrada en River. Y me fui adaptando. Eso hace bien al jugador, queremos preguntarle a Dani, si esa manera de que vos tengas que soportar ese debut, ese bautismo, en el buen sentido la palabra, te hace más sobrio, más fuerte. Yo creo que depende mucho del carácter, Arturo. Yo soy consciente de que lamentablemente el futbolista, con mucho respeto que tienen todos los futbolistas, nosotros venimos de un perfil muy bajo, de gente muy humilde. Pero no obstante, el futbolista no tiene que ser timurato. El futbolista tiene que ser atrevido. Tiene que ser una persona que vaya con todo y que no tenga miedo a nada. Porque cuando hay duda ya hay un pequeño porcentaje de fracaso. Imagínate, Arturo, con 15 años yo me voy y te agarro en Sistema Nacional de Televisión. 15 tenía. 15 tenía. Arturo, mira. Yo hice un gol por Colombia. Ahora, fíjate acá, vos tenés, Arturo. Vamos a ver, quiero que muestre ese gol. 2 goles hiciste vos. Un gol. A Justo Villar le hice. Justo Villar. Y me voy y le agarro a Arturo y... pero ¿quién es este mitad? ¿Y dónde salió este? Atrevido. Igualito que ¿Te acordás?
Me acuerdo bien. Ya contamos varias veces la historia, pero eso fue. Pero te veo y me viene otra vez, me viene a mi mente otra vez, cada vez que te veo. Pero Pipino, nosotros trabajamos muchísimo para que se tranquilice un poco. Ahora le venía a poner nervioso otra vez vos. Ocurre que Cuevita, así como lo ven, atrevidito, se hizo así. Ñatora es igualito, o sea, él es igualito que Ñatora. No. Sí. Tiene su característica otra manera. Tiene características muy... la verdad, yo no soy de pelear. Yo soy muy... Yo creo... Voy a decir mi virtud. Sí. Tengo miles de defectos. Pero una de las virtudes que tengo es el ser el más imbotable de todo. El saber hacerse imbotable y ser el más tonto y estúpido en cualquier grupo. Para que te vean así y vos tenés el... Claro, papá, vos tenés el control de todo después. ¿Por qué? Llega una enseñanza. Es algo realmente en donde vos no pecás de soberbio, vos no pecas, porque está el otro que entra y el que sabe todo, el que dice, ay, yo sé esto, yo sé lo otro, y vos que te pensás que sos, ¿me entendés? En cambio, no, yo soy perfil bajo, tranquilito. Observador. Así entré en Argentina. Arturo, así entré. Llego a Buenos Aires, nadie me saludó. Era un perro verde. Llego al vestuario de River, nadie de nada. Se reía Ramón Díaz, me dice, Paraguas, ¿puedo dar unas palabras de bienvenida? Y bueno, yo... se mataron de la risa. Después, Paraguas, seguí hablando. No, me agarró un nudo en la garganta de tanto que se rieron de mí. Bueno, dije, no pasa nada. Vamos a la concentración de Mendoza, 1000 personas enfrente del hotel. River, cuando en esa temporada que ganó triple campeonato, ganó Supercopa, ganó Copa Libertadores, ganó un montón de cosas. Llegamos al hotel, nadie me daba importancia. Le veo a un señor tocando la guitarra en el lobby y ahí se me prende la lamparita y digo, mira, a estos curepas yo le voy a demostrar quién soy yo. Bueno, la concentración, Leonardo Estrada, capitán de equipo. Le digo a Leo, Leo, ¿puedo ir al baño? ¿Ya cenaste todo? Me dice, sí, anda. Me hace así, un gesto, me levanto, me voy a traer la guitarra, agarro una copa con un vaso, tin. Bueno, señores, me quiero presentar ante todos ustedes, yo soy Nelson. A todos mis compañeros, tanto, se quedaron mudos, helados se quedaron. Bueno, mira el Paraguay. Nadie dijo nada. Entonces agarro... Bueno, me quiero presentar ante todos ustedes, soy Nelson Cuevas, un humilde servidor de todos ustedes, estoy a disposición y le quiero dedicar esta hermosa samba a todos mis hermanos argentinos. Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Ahí nomás ya Arturo empezaron a golpear la mesa, sacaron la servilleta, empezaron a levantar la servilleta. Mirá vos, tenemos un cantor en el grupo, pero mirá vos, Paraguas. Y ahí entramos. ¿Cómo vas? Vos querías que no cante más, ahora quieres que cante. Estuviste bien. Cantala, Pipino. Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro por la falsía que me has pagado tu amor, mi amor. Muy bien. Pipino, saluda a Pipino. Yo le enseñé a jugar al fútbol, dice el doctor Enrique Capello. Capello, mi gran... Pero que no cante, pero canta. No, Capello, un fenómeno, un gran olimpista, Enrique Capello. Espectacular. Mi saludo, un abrazo fraterno de hermandad para Capello. Capello, un gran amigo. Bueno, ahí te están viendo saludos, doctorazo Enrique Capello. River, eso fue en tu vida. Eso fue River en mis primeros... Y vos dejaste una enseñanza que jugaste por necesidad cuando te puso Ramón Díaz. ¿Por necesidad en qué sentido? Y que vos no figurabas. No, yo estaba 5 fechas fuera del plantel, justamente, por una cuestión de que Ramón Díaz pues es una persona... Inclusive se enojaron conmigo hace poco. ¿Quién? ¿Por qué, veo? Y se enojaron conmigo porque varios periodistas argentinos me preguntaron quién es el mejor técnico de la historia de River. ¿Y vos qué le dijiste? Y yo dije que Gallardo era el mejor técnico de la historia de River. Por una cuestión de que yo lo conozco a Gallardo, compartí mucho tiempo con él, aprendí a jugar al golf con Marcelo Gallardo. Hace poco vino a mi casa con todo su plantel a comer un asado y lo conozco tan bien y sé el trabajo que hace Arturo. Y acá Juan Daniel te puede decir que fue ayudante también. Una de las virtudes de Marcelo Gallardo
es que le tiene contento a todos los suplentes. Él es muy importante los titulares para él. Pero los suplentes son muy importantes, en donde más toma énfasis y más pone su cuota de atención es a la gente, porque el suplente pues siempre está un poco resentido y sabe que no es tenido en cuenta. Entonces esos son los que te van a sacar adelante, Arturo. Y de repente, acá Juan Daniel, como te dije, él fue ayudante. El técnico siempre le da prioridad a los 11 titulares. ¿Y quién es el que tiene más contacto, Juan Daniel, con todos los suplentes? Y el asistente. Sí, señor, claro. ¿En qué hace Marcelo? Comparte mucho con todos. Se va y habla. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la familia? ¿Me entendés? Y eso que a la pucha. Decime qué jugador que se puede reír a lo mal de Gallardo. Nombrame uno. Es un hermoso gesto. Pero claro que sí. En cambio Ramón Díaz no te saluda, no te habla. ¿Y vos le dijiste eso a la prensa argentina? Claro. ¿Por qué? Porque si la libertad es el estado natural del hombre, vos tenés que decir lo que sentí, Arturo. Pero me estás tratando mal. No, te soy eufórico nomás. Estoy eufórico porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, no hay problema. Ocurre que, Cuevita, vos sabés que Ramón Díaz es una figura emblemática de River. Claro. Y él puede dejar una imagen para afuera, Ramón Díaz, y otra para adentro. Sí, llamarle X, pero... No vaya a responder, llamarle X a mí. No. A la puta, ¿qué programa más difícil? Espera, Arturo. Yo te hablo mira que yo no estoy trabajando contigo, mira que acá de tú a tú podemos tratarnos. Sí. Ah, bueno, sí me gusta. Ramón Díaz es una figura, como dijiste, emblemática. Sí, es un histórico. El argentino le tiene, o la prensa argentina, un concepto muy elevado. Muy elevado, pero claro que sí. Pero sabe la gente cómo es. Pero vos tenés un revanchismo con Ramón Díaz. No, en absoluto. ¿Te entregó el premio después de hacer el gol? Me gané la camioneta que sorteó. Pero a lo mejor vos le decías, mirá, ¿a quién le entregaste el premio? ¿Por qué no decís todo? No. Pero Ramón, eso niño ya es una cuota ya por inercia lo que venía pasando. La Iponá ya ve, Iponá Baité, jala Ibaí ya ve, Ibaí Baité. Decina pongo guaraní, Arturo. Iponá ya ve, Iponá Baité. Iponá ya ve. Iponá Baité. Iponá Baité. Ibaí ya ve. Ibaí ya ve. Ibaí Baité. Ibaí Baité. Sí, claro. Gánale al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar cumple 50 años, la celebra con el sorteo de 50 premios. Con los créditos desde el 1 de septiembre hasta el 26 de diciembre, participás del sorteo de 2 Peugeot New 2008 kilómetros y otros espectaculares premios. Ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar 50 años liderando e innovando. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantás en la suavidad y calidad de un somier super espuma. Comprobalo comprando tu somier. Con 35% de descuento en los productos Titanium Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974-2020-25. Super espuma. Viví más despierto. Sí, categórico. ¿Patinas? Sí, estoy... Mucha gente... Atender, Arturo. Pero escúchame, mucha gente dice que yo me rompí la cabeza 35 veces. Y yo creo que es más, mi coeficiente 90-95 nomás. Y algo anda mal dentro de mi cabeza que de repente distorsiona. ¿Vos decís que patina un poco? Patina un poco. Pero vos sos consciente de eso. No, eso es lo más lindo, porque yo me voy enfrente del espejo, Arturo, y empiezo a decir, cada día me siento mejor y mejor, cada día me levanto con una alegría. Está muy bien. Me motivo y me automotivo, me autosugestiono para poder estar cada vez mejor. Porque el post-fútbol, Juan Daniel, el post-fútbol es brutal, Arturo. Empezá a averiguar un poquito. Vos que sos, creo que sos uno de los number one. Empezá a averiguar un poco. Dejar el fútbol es algo brutal. ¿La depresión? Un montón de cosas. Depresión, mal gasto, mala administración, un montón de cosas. Es muy difícil la vida de un exfutbolista. No todos tienen, a nosotros nadie nos enseñó a ser administradores. No nos enseñaron, no tenemos o estoy mintiendo, Juan Daniel. Sí, y después algo que no se produce solamente en los futbolistas que son medianamente exitosos o que están de ese medio para abajo, se producen en top, figuras top, como Iniesta, que el otro día estaba diciendo que tenía muchísimos problemas para conciliar el sueño, se sentía deprimido. Paul Gascoigne. Gascoigne. De exfutbolistas en Argentina mismo, yo conozco muchos exfutbolistas, Arturo, que están pasando momentos realmente dramáticos. No es fácil. Toda tu vida aparte se nos acostumbró a una vida irreal, a una vida en donde vos sos Dios y de la noche a la mañana así brutal
o pa' carrera. Empezás a ser una persona común y corriente. Entonces, ¿qué pasa? Hay que prepararse. Hay que adaptarse a la circunstancia, a lo que te toca luego. Entendiendo a Daniel lo que te dice los compañeros, vos podés saber lo que va a pasar después porque decís que la carrera del futbolista se cierra. Se cierra. Y tenés que ser muy consciente de eso. Y después tenés que tener una válvula de escape que anime tu espíritu, que es lo que vos tenés. Claro, brutal. Yo creo que espiritualmente tenés que estar muy bien. Eso te favorece mucho a vos. A mí me favorece mucho mi forma de ser. Mi forma de ser, que yo soy una persona totalmente, aparte que soy muy hiperactivo, soy una persona muy alegre. En donde yo no me peleo con Arturo, vos no me vas a ver peleándome con la gente. No. A veces la gente me cuestiona algo y yo, cuando más me dicen idiota, imbécil, tonto, a mí ¿sabes cómo me levanta? Feo, me dicen, Arturo. Y mira lo que soy, morocho fino, piel canela, tostadito. ¿Sabes lo que soy, Arturo? Patina. ¿Eh? Sí, No, patina. Ya volvemos. Patina. A los chachaleros. Fíjate, joder. Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro por la falsía que me has pagado tu amor, mi amor. Deliro por la falsía. Qué nivel. Estamos en otro nivel acá. El Messi de la consola. El Messi de la consola. La mezcla. Sí. Pero Arturo, ¿a vos te molesta que yo patine un poco, Arturo? No. ¿No te molesta? No te hago daño o sí te hago daño. Si te hago daño, vos me avisás. No, por favor. Vos tenés falla de origen. Ah, de origen. Sí. O Guaile y Chi. Conozco varios que tienen falla de origen. Ah, bueno, entonces No me quedo sabés tranquilo. cómo se plagueaba que no venías. ¿Hace cuánto que te invitamos? Que martes, que miércoles. Arturo, pero a una persona que tiene muchas ocupaciones no es fácil, mi vida. Pues yo no estoy diciendo que sea fácil, digo nomás, los chalchaleros, ¿y vos llegaste a compartir música en la Argentina con quién? Con mucha gente, con Peteco Carabajal, con los chalchaleros, con los nocheros, en Argentina con las Soles, con los Aloncitos, en Argentina en otro nivel, realmente yo si no hubiese sido futbolista hubiese sido cantante, estaría muy ligado a la música. ¿Con el arpa? No, con la guitarra más bien, y soy muy apasionado, me gusta mucho cantar. Hace poco estuve con Cristian Castro. Si un pequeño Sí, estuve hace poco. Si un pequeño sobresalto neretere opoñir, ha de ser mi pensamiento, oñato y vaneangape, si algún día de tus ojos otro que no te sal, acordate que las mías estas agüeos seré. Cuando muchos ya volar. Qué lindo. ¿Cómo se iba a llamar tu grupo? Berna. Patina. Pero Arturo, a mí no me gusta. Te voy a decir una cosa, Arturo. Yo me suelo ir en lugares donde se trabajan, en empresas y compañías, ¿verdad? Y yo quiero que todos ustedes capten eso también. La mejor mano de obra, Arturo, es de aquella persona que todo el tiempo está alegre y que lo está haciendo con mucha pasión lo que está haciendo. A mí, yo no quiero en mi entorno una persona que me ponga cara de culo. No quiero, porque eso se contagia. Yo quiero que esté alegre, que esté en buena sintonía todo el tiempo. Es mi forma de ser. Y así me va. A cada uno le va como le va. ¿Sos patrón? Tengo una empresa muy importante ahora, y Cuevas Perforaciones, que una empresa ¿Pero con tu papá ese? Es una empresa de mamá y papá, pero que hoy en día Pipino entró con todo, perfeccionó todo. Estamos en un muy buen nivel en donde le estamos haciendo pozo artesiano a muchísima gente. Algo que realmente es familiar y que crecimos brutalmente bien. Así es que ahí vamos. Derly González. Con esa. No, tu opinión sobre Derly González. El mejor futbolista del fútbol paraguayo. ¿Por qué? Porque demostró de que en momentos muy decisivos él está presente. En momentos candentes ahí aparece que, viste, que cuando tenés la oportunidad tenés que aprovechar y tenés que hacer. Y tipo Pipino, la verdad que tipo Pipino, mira que a mí Pipino, a mí me gusta Pipino, mucho me gusta. Saliendo un poco de lo que soy yo, mirando de arriba,
A mí me gustaba mucho Pipino porque era un suplente de lujo, era un as de espada para todos los técnicos. Ningún técnico me dejaba fuera de la suplencia. Pero no arrancaba de titular. No arrancaba de titular, pero tampoco me dejaban fuera del banco. No. Vos eras una herramienta, una alternativa. Así como hay equipos que tiran centros, vos eras muy temible por tu corrida, por tu velocidad. Por el sprint. Por el sprint. Entonces eso vos ganaste. Claro, en todos los equipos que iba, en River por ejemplo, siempre estaba en el plantel y siempre de suplente. Segundo tiempo, 10 minutos, el equipo iba 0-0. Primer cambio Pipino Cuevas. El estadio Monumental, ya las 75.000, 80.000 personas. Pipino empezaba a gritar. Y con relación a equipos y experiencia en otros países, pero más el tema de la selección, yo ya te iba a preguntar, ¿sabes lo que te quiera quedar bien con todo el mundo? Lorenzo Melgarejo. Lorenzo Melgarejo. Y creo que podía haber llegado un poquito más alto. Creo. ¿Qué le falta? Habría que convivir con él para poder decirte y describirte plenamente. El hecho que le haga mover la pieza de un lado a otro, él y acá le ponga la función, el otro técnico le ponga acá y el otro le ponga acá, incide. Él empezó en Olimpia conmigo, Lorenzo Melgarejo, cuando yo estuve en Olimpia. Cuando estaba el Pepe, ¿veo? Claro. Él había metido muchos goles en 12 de octubre el año pasado. En 12 de octubre y viene a Olimpia cuando Pipino está en Olimpia, cuando Pipino hizo muchos goles en el Olimpia. Debutó Richard Ortiz. ¿Quién hizo muchos goles? Señor, me extraña, acá. En un superclásico dieron vuelta un 2-0, iban 3-2, terminaron. Ganamos 3-2, el tercero hice... Ceballos metió para Cerro. Para Cerro y Tigre Ramírez. Y Bonet jugaba en Olimpia. Carlos Bonet y Ledesma mete el empate. Y Pipino, pues ahí se de la galera apareció. Macanaki Sí señor. La Pantera Ledesma. A pesar de que patina un poco, me acuerdo de algunas cosas, Arturo. Espero que no te ofenda eso. No, para nada. Estamos hablando de Lorenzo Melgarejo con distintos puestos. ¿A vos sos de querer que al jugador debes sacarle mayor provecho donde mejor se siente? Yo creo que depende mucho eso del técnico, Arturo. Depende muchísimo. Eso es lo que, una virtud de lo que me gustaba el Tata, cosa que no pudo lograr en México. Vaya a saber, no convivimos nosotros con ellos. En Paraguay el Tata logró el convencimiento pleno de todos los futbolistas paraguayos y hacerle creer de que realmente ellos pueden. Tata hizo un trabajo brutal en la selección de Paraguay y dejó la vara altísimo, en donde un técnico que el que venga, tanto los que están ahora o los que vengan, van a tener constantemente esa figura de dónde llegó el Tata. Y el Tata era amigo de todos, era increíble cómo manejaba el grupo. Entonces, por eso te digo, hay que ver los técnicos lo que están, cómo le saca el jugo a Almirón, cómo le saca el jugo a todos los que vienen, cómo arma un grupo, una camaradería de primer nivel para que no vaya a pensar que un solo futbolista va a empezar a cambiar la historia de nuestro fútbol a nivel de selecciones. Acá se tiene que hacer grupo, tiene que venir otra vez líderes, es problema de los que están ahí, Arturo. ¿De quién? De los futbolistas y del cuerpo técnico. Un segundo. Macanaki, qué peligro, le va a pegar el tiro por bajo, solo Cuevas tiró. Gol. Macanaki, qué peligro, le va a pegar el tiro por bajo, solo Cuevas tiró. Gol. Cruzaba medio fuerte Nelson Cuevas y comenzó con Macanaki, recién ingresado y definió Cuevas, fuerte el disparo para vencer a Barreto, lo hizo Nelson Cuevas y por primera vez en este partido Olimpia frente en el marcador, lo hizo Cuevas, gana Olimpia, la emoción del clásico, el grito rajeado en todo el país, la pelota de Ledesma cayéndose, Macanaki le pega al arco pero pifiado, apareció Cuevas, arremete, tira al fondo a la derecha y Olimpia va a 3-2 en la pasión del clásico. Ahí largo no tu gol. Sí. ¿A vos no te genera nada? A mí me genera, bueno, la verdad que ¿No le genera nada? no, los goles, el gol del Mundial me genera muchas cosas, el gol de Racing. A veces, Racing a la salida, vos sabés, Arturo, así cuando vos me haces escuchar o me hacen escuchar la gente no me genera nada, pero cuando a veces estoy en mi sala, estoy solo, tomando un gran enemigo, una copita de vino, y empiezo a rememorar muchas cosas, porque soy mucho también de mirar un poco para atrás para poder mejorar muchas cosas, ¿verdad? Y empiezo a analizar el gol a Racing. Qué brutal, Arturo. Yo te vemos esa imagen, tenemos. Es increíble
de todos los puntos que vos mires. Lo echan a Comiso, minuto 47 del segundo tiempo. Ponete a pensar que De Micheli está en el arco, pasa la barrera, era gol de River porque De Micheli no es arquero. Pegan la barrera, salgo corriendo Ricardo Rojas sin mirar, ojo, sin mirar. ¿Y qué se hizo Ricardo Rojas? Ricardo Rojas creo que es mormón, es algo. Vos tenés que darle el teléfono a Ricardo Rojas. Creo que ya hablamos una vez con él. Creo que una vez ya lo llamamos. ¿No tiene luego teléfono? No, él no tiene. Tiene teléfono, pero no tiene WhatsApp. No tiene. Hablamos con él un par de veces durante la pandemia. Y decime vos, ahora, usted a todo el mundo le hacen preguntas. ¿Vos qué pensás de la selección paraguaya actualmente? Decime. Y yo tenía esperanza antes del último combo amistoso, que era nuestro momento de empezar la eliminatoria, y el último combo ante Perú y Colombia me dejó dudas. ¿Dejó dudas otra vez? Sí, yo preferiría esperar hasta junio para empezar la eliminatoria. Nelson, lo que te quiero preguntar, cuando se puede, ¿no te dejaste muy temprano del fútbol? Porque 33 años, digo esto porque veo que hay jugadores todavía 35, 36, incluso llegando a los 40 aquí en el fútbol paraguayo. Igual a los 33 ya... A los 33, 34, a los 34 estuve en Carapeguá. Carapeguá fue tu último club, 2013. No, después vine a Luque otra vez. ¿No tenías cuerda para un poquito más o ya...? Y tenía cuerda, pero tengo las rodillas totalmente hecho bolsa. Entonces hablo con el doctor Cookie Aguilar y me dice, Nelson, mira, me hace una resonancia, vemos las dos rodillas y me dice, Nelson, vos querés jugar con tus hijos, querés correr de vez en cuando, decime si vos necesitas plata y si realmente querés seguir jugando, vas a hacer, pero vas a tener problemas de cartílago. Igual tengo todo, artrosis, estocondritis, tengo todo problema de rodilla. Eso es preocupante porque nosotros los futbolistas habilidosos, que somos muy de gambeta, los tira la patada ya, Juan Daniel. Sí. Mucha patada. Entonces me golpearon mucho a mí. Y a raíz de eso, evidentemente tengo las rodillas totalmente hecho bolsa. Ya no había caso para seguir. Había caso, porque tenía que colocarme el Sin Big One, tenía que colocarme los líquidos sinoviales dentro de la rodilla, pero ya no quería andar así, entonces. ¿Quién te pateó mucho que te acordás y decís qué? Celso Ayala, mi compañero de River. Celso Ayala. ¿En la práctica? Mío, en una práctica me dice, Pipino, ya doctora Sujina, me dice. Y andate del otro lado, me dice. Anda a picar al lado de Hernán Díaz, me dice. No, pero justo Paulita Aymar me tira una pelota en la espalda de Celso Ayala. Y evidentemente el entrenamiento de River no puede hacer mozo. Eso es brutal. Los entrenamientos de River es a 1000. Todo es a 1000. Cosa que ojalá algún día Cerro Olimpia entrenen a 1000. Con mucho respeto. Ya volvemos. Un segundo, Vipino. Perdón, bien. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Disfruta la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer Control. Love is your. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Zika, Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. No, esta es la Confederación Paraguaya de Básquetbol. Perdón, disculpame, Pepino. No, por favor. Estos son los incidentes que pasó. Esto dice, comunicado, Confederación Paraguaya de Básquetbol, comunicado ante los hechos lamentables. ¿Tenés? No. No me leo. ¿Vos no tenés? Sí. No le digo tener Olimpia. No es Olimpia. No son periodistas, pero. No me llegó todavía. Arturo, ¿Y qué? Yo tengo que no pueden tener ellos, pero. Todavía no me llegó, Arturo. Ante lo ocurrido en el día de ayer, disculpame, Pepino, mientras se desarrollaba un encuentro correspondiente a la segunda partido de la final del torneo clausura de la Liga Nacional de Clubes masculino de mayores entre los equipos Olimpia King versus Deportivo San José, disputado en el estadio ODD del Club de Olimpia, que finalmente fuera suspendido por los árbitros del Comité Ejecutivo de la Confederación Paraguaya de Básquetbol. Comunica lo siguiente: que en el transcurso del día de hoy los árbitros junto al comisionado técnico presentaría un informe escrito de todo lo acontecido. Esto es lo que dijo... Santiago Chipinti. Sí, que van a esperar el informe. Exactamente. Ese es el comunicado oficial de la Confederación Paraguaya de Básquetbol.
Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ezubeyalam 751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tus botellas vacías de Fortino ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortino, ayudas a reciclar. Si juntos cuidamos el medio ambiente, además ahorras 1.000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. Pipino, le preguntaste a Víctor. Sí. Este es el gol tuyo. Ingresa Cuevas, lo sacan del freezer a Cuevitas para salvarnos contra Racing. Enchufate Cuevas, después no vengas a decir que no tenés chances, Jugate la vida en estos 30 minutos que le quedan al partido. Lo echó a Comiso, Roja. Lo echó a Comiso. Vio una patada, le hizo la seña. Pegaste una patada cuando se estaba peleando con Arano. Terrible final en la cancha de River con De Michelis en el arco. Bedoya para el tiro libre. Si acierta el arco va a ser gol de Racing, lamentablemente. Va Bedoya, pasó, le quedó para Esteves, para Úbeda, tiró. Rotó en la barrera la pelota. La corre Roja, solo Cuevas, va la pelota para Cuevas, hacelo. Por Dios, hacelo, Cuevas. Hacelo, Cuevas, tiró. Ese gol me catapultó para poder ¡De Cuevitas! ¡Estábamos en el horno! Lo habían echado por una irresponsabilidad. Comiso, el tiro libre quedó en la barrera. 24 el número tuyo. Sí, el número 24, ¿eh? Era el 23-24, siempre estaba por ahí. No llegaste a elegir número. No. El 20, bueno, cada año usaba el 23 o el 24. Y en la Copa Libertadores de repente cambiaba un poco, dependía de eso. Pero nunca te interesó ese tema de los números. No, en todos lados, números diferentes. Bueno, después del Mundial empecé a utilizar 23 por todos los equipos que iba. Pues pedía y porque fue un número que realmente me vino muy bien, Arturo. Y viste, entré por la galera, ahí por la ventanita nomás ya. Y bueno, fui el número 23 y a partir de ahí usé en la U de Chile, usé en América de México, le hice 3 goles al Barcelona, al mejor Barcelona. Después estuve en España, estuve en Pachuca hice 35, 40 goles, realmente brutal lo que hice en Pachuca, salí campeón en Pachuca también. Estuve en el Santos de Brasil. Jugué en equipos realmente muy interesantes. ¿Y en Cerro qué año tuviste? En Cerro me fui en el 2011. Pero no quiero hablar de ese tema porque y no es que vos que hablar y difícil, no es Cerro. No. Pues yo no digo que hables mal. No quiero hablar. Pero no jugaste mucho en Cerro, no tuviste un partido entero. casi nada. Pero yo no digo que tenga claro de que juegue, hable mal de Cerro. No. No, pero algo pasó en eso, por eso hermano no quería hablar. ¿Por qué es difícil Cerro? Por eso no quería hablar. A diferencia de todo lo que mira que te brillaron los ojos cuando hablaste de Pachuca, de la América, de River, Santos. Y es más complicado Cerro, su situación, por una cuestión de que yo creo que se presionan mucho ellos mismos. Yo creo que inclusive te diré, Olimpia, aunque tenga menos equipo que Cerro, Olimpia le puede ganar tranquilamente porque espera que Cerro se desespere y se ponga nervioso. Y Olimpia le saca la chapa y con eso le suele ganar. Emocionalmente el Cerro. No sé, yo creo que pensaría, con mucho respeto, porque tengo muchos amigos cerristas, con mucho respeto, y no quiero que después te empiecen a tergiversar y cosas así. Cerro es una institución muy grande y una institución muy importante a nivel país, que quede bien claro eso. Y yo, tráeme acá, te firmo, donde vos quieras, Arturo, y te firmo acá enfrente tuyo, y en donde vos quieras te firmo. Cerro llega a ganar una Copa Libertadores
y olvídate que ya va a tener ese nerviosismo. Nunca más va a tener. Porque se va a disipar ese fantasma que tienen los hinchas y los socios vitalicios, que siempre cuestionan y se plaguean antes que empiece ya a perder lleguita, ya esto que... Esta es mi forma humilde de pensar. Ojo, que quede bien claro. Cerro gana un campeonato internacional y no le para nadie. Una nueva cama, una nueva heladera, un nuevo sofá, no solo renueva tus ambientes, se te renueva a vos, con Visión al toque. Accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la APP de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-informa tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales en energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Frases de conexión. Cerro gana un campeonato internacional y no le para nadie. Frases de colección. Cerro gana un campeonato internacional y no le para nadie. Frases de conexión. Eso dijiste vos. Pero no dijiste porque Cerro no te dio bola. Y te estoy diciendo que tienen mucho... No, a vos yo hablo. Yo no digo que tienes nada contra nadie. Pero lo de Cerro, lo tuyo fue muy fugaz. Y fue fugaz, pero... ¿No querés tocar el tema? No, tranquilo. No se respeta, se respeta. Estos son los más buscados de stock. Hoy, cerveza Ouro Fino, lata 354 ml a solo 2.500 guaraníes. En todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En la ciudad de Villeta contamos con un nuevo espacio ubicado a 5 minutos de Guarambaré, a 10 minutos del centro de Villeta, zona residencial, con servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, no herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su obra. Los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. No, antes de irnos a ese tema, Codito, te quería decir lo siguiente de la selección nacional. ¿Qué crees? Esta selección tiene una personalidad, a medias, no se define qué es. Esta selección no se define. Tiene una crisis de identidad, vos decís. Sí. Déjame tener mi punto de vista. Sí, no, claro, categórico. Ahora porque esa frase de media, ya creemos que va a clasificar. El mismo aire va a tener de presencia Bolivia, Perú, Chile, que no están en este mundial, y otros. Venezuela. Entonces yo no sé qué pasa. O no tenemos identificación, o no se transmite lo que se quiere, porque no puede ser. Jugamos un partido medio bien y ya creemos que estamos, y nos ilusionamos y después caemos otra vez. Y voy a ser repetitivo. Barro Queloto trató de explicar la derrota contra Colombia por un error arbitral. Paremos con eso. No busquemos justificativo en esto. Eso es justificativo. Te pueden hacer un gol por una injusticia así como decía, y vos tenés que hacer, y vos tenés que pelear. Bueno, puedes perder, pero igual tu ideología futbolística tiene que... Entonces la visión, cuando vaya, es decir, a esta selección ya se le dejó de creer. No se le cree más. Y es jodido, no es fácil. Aparte de la estructura, muchos cambios en un solo partido. 9 hizo contra Perú. Contra Colombia. Escuchame, Napo, Arturo, vos que tenés memoria, pero escuchame, Napo. ¿Te acordás vos plenamente en la época de las eliminatorias? Todos ustedes ya sabían el equipo quiénes iban a jugar, ¿o no? Sí. ¿Sabían o no? Sí. Y había duda, 1 o 2 máximo. Sí. ¿Y ahora? Pues es un secreto guau. No, pues no se sabe, pues. ¿Por qué? Porque no. Pero tampoco se puede hablar con nadie, ni el hincha puede opinar. Che, ¿y qué es este tema, Arturo? Que yo no sé. En tu época vos nos llamabas a todos nosotros y nosotros hablábamos. Ahora no. No se puede, Pio. Prohibido. ¿Y por qué, Pio? Y es el nuevo formato de todo, no solamente la selección. ¿Y en qué cambia eso? ¿Eso no va a hacer mejores futbolistas? Sí, eso? Ahí está, me encanta. ¿Me va, Dani? Eso guau que le va a hacer mejores futbolistas. Porque pienso yo, no sé. A pesar de que yo patino
pero el que patina... Y vos me acabás de decir que patino, hermano. Espera un ratito, ya volvemos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac normalmente vas en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac normalmente más en su obra. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido. Se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Conoce al Tata ahora. Él mismo se autocalificó de ser el responsable del fracaso mexicano. No, evidentemente se toma ese atributo por el hecho de que es el que decide, que es el manda más a nivel del cuerpo técnico, entonces evidentemente toma la responsabilidad, pero hay responsabilidad de todo un poco. Es responsabilidad de todos, ¿verdad? Pero como él es el técnico, evidentemente toma la responsabilidad plena de que él fue culpa de él, aparte todos los periodistas que le están matando. Arturo, en realidad en ningún momento le quisieron al Tata. En realidad, ponete a pensar, ¿ustedes se imaginan si el Tata Martino fuese cuestionado de esa misma manera aquí en Paraguay? ¿Vos pensás que le llama a ayudar? No le llama a ayudar en nada. Acá necesitamos la ayuda de todos, Arturo, pero ¿qué pasa? Necesitamos que sea creíble. Si la selección empieza a funcionar bien, evidentemente todos tenemos que apoyar, en todo sentido. Eso es fundamental. Nosotros los futbolistas dicen, vos pensás que nosotros los futbolistas no escuchamos nada de lo que ustedes dicen, Arturo. Se escucha todo, papá, todo, leemos y vemos todo. Es mentira que no vemos nada. Es una mentira eso. Todos los futbolistas ven todo. Los futbolistas son inteligentes, se hacen de que no. No, yo no me meto en eso, no escucho nada. Es mentira, se sabe todo, papá. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hablamos no hace mucho contigo y estamos recordando, Pipino Cueva está en la mesa con nosotros y no se olvida de vos la asistencia, el pase de gol Ricardo Rojas contra Racing, ¿te acordás muy bien? Sí, cómo no, fue un lindo momento, digamos, y por supuesto fue un gol que nos dio la posibilidad de alejarnos de Gimnasia, que venía atrás nuestro en el campeonato, y nos dio la posibilidad de jugar los últimos partidos más tranquilos. Y por supuesto la gran definición de Pipino en ese momento, en pocos segundos llegó al arco, definió, y inclusive la gente de Gimnasia gritó el gol pensando que era gol de Racing en ese partido. ¿El pase cómo fue? ¿Intuitivo para él? Yo voy a disputar la pelota con el último defensor y veo que arrancó desde atrás Pipino, él estaba en la barrera. Y bueno, todos conocemos de la velocidad que lo caracterizó a lo largo de su carrera a Pipino, ¿no? O sea que una vez que vi que picó, nada más tenía que concentrarme en dar bien el pase, porque después ya era imposible alcanzarlo, digamos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un gran abrazo, saludo fraterno aquí de Asunción del Paraguay, mi respeto y aprecio de siempre para vos. Sé la calidad de persona que tenés y que sos en este caso, sinceramente agradecerte eternamente, porque a raíz de ese gol realmente se me abrieron todas las puertas en mi carrera futbolística y fuiste partícipe importantísimo de aquel gol y del campeonato a River. Muchísimas gracias, eternamente agradecido, Ricardo. Igualmente, Pipino, igualmente. La verdad que fue importante ese partido, fue importante el gol, justamente la definición del campeonato, y creo que a todos nos permitió vivir un momento muy especial y lograr un campeonato justamente con el equipo, ¿no? Y eso ha quedado registrado y por supuesto nos ha dado muy gratas alegrías y lindos momentos. Así que muchísimas gracias y como siempre, un gusto compartir estos momentos contigo. Un segundo, te saluda Dani Cáceres, Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Estoy cumpliendo un mes hoy de estar acá en esta mesa con Arturo, y ahora que nos visita Pipino, y ya que el destino hace que vos también estés
a la distancia con nosotros. Te mando mi respeto, mi cariño y la admiración de siempre, Ricardo. Y acá les comentaba fuera de micrófono que habíamos jugado en Belgrano juntos y que nos tocó grandes partidos también con mucha gente en el Gigante de Alberdi y también en el Mario Alberto Kempes. Te mando un gran abrazo, mi hermano. 2 exfutbolistas Estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Daniel? Un abrazo. ¿Cómo no recordarlo? Sí. ¿Qué tal? Qué bueno, felicitaciones y bueno, desearte éxitos en esta nueva etapa y bueno, junto a la mesa deportiva, digamos, y la verdad que una grata sorpresa y espero que puedas desarrollar una carrera tan exitosa y respetada como la que hiciste en el fútbol, así que la verdad que una grata alegría y un saludo grande para vos también. Muchas gracias, Ricardo, y para contarle acá a los muchachos de la mesa y a la audiencia también, en Estudiantes a mí me tocó estar 5 años también y la forma que se acuerdan de Ricardo Rojas es espectacular, con todo el perfil bajo que tiene él, pero dejó muchísimo. Un laburador, ese sí que labura, Arturo. La mamá mía, ¿cómo entrenaba Ricardo? Un profesional, pero con todas las letras. La actitud, la concentración, sinceramente es algo increíble la forma de cómo... Y era mi compañero de concentración, y jugábamos al ajedrez en la concentración. Sí, es que... Bien, sí. Y bueno, Ricardo, los recuerdo, la verdad. Los elogios que tiene Dani y que tiene Pipino con vos, Ricardo, y esta amistad que sigue hasta ahora entre ustedes, es jugador y hablando de todo un poco. Queríamos esta presencia tuya telefónica con Dani, con Pipino Cuevas, así que gracias, Ricardo, por tu tiempo, muy amable. No, por favor, ha sido un gusto y nuevamente saludos para ellos y éxitos en sus respectivas carreras y emprendimientos. Yo sé que le está yendo muy bien a Pipino, así que un abrazo grande para él. Muchas gracias, Daniel, Ricardo. Muchas gracias. También Juan Daniel Cáceres hoy cumple un mes de programa aquí en Fútbol a lo Grande con el comandante Arturo, que es muy difícil, realmente es una cuestión muy complicada, pero bueno, tenemos que aguantarle únicamente a él, pero es una cuestión difícil, Ricardo. Bueno, y acá festejan todo. Chao, Ricardo, gracias. Yo creo que Pipino tenés que gambetear como lo hacía cuando jugaba. Sí, señor. Chao, Ricardo. Algún cuestionamiento. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda tu red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben, hoy asados un choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chorti. Si tenías dudas de viajar o no, te cuento que con las tarjetas de crédito Bancop tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Elegí el destino, chequea los protocolos de seguridad y viaja tranquilo. Visita la web o escribinos al 325-5000. Bancop, 10 años sin parar. ¿Vos pensás que nosotros los futbolistas no escuchamos nada de lo que ustedes dicen, Arturo? Se escucha todo, papá, todo, leemos y vemos todo. Es mentira, es mentira. ¿Qué tiene que ver esto? Discurso político. Seccionalero ya, que cuesta. ¡Viva el partido! ¿Vos pensás que nosotros los futbolistas no escuchamos nada de lo que ustedes dicen, Arturo? Se escucha todo, papá, todo, leemos y vemos todo. Es mentira, es mentira. Está Hernán Rodrigo López. ¿Cómo te va, mi querido Hernán? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Acá todo bien, mirando el partido. Y bueno, disculpanos, Uruguay está clasificando. No, tranquilo. Te pedimos mil disculpas. Queremos saber Estamos más tranquilos ahora igual. Estamos más tranquilos igual con el resultado. Está bien. Hernán, contanos las sensaciones que te da asumir en Guaraní. Contanos, hoy en Guaraní te ha anunciado tu nombre oficialmente y queremos saber tus sensaciones al mando de Laurinegro. Bueno, primero que nada, lo dije hace un ratito, la verdad que estamos muy felices, muy contentos de llegar al club, de que se dé esta posibilidad también en lo profesional y bueno, nada, con mucha confianza, sabiendo que va a ser un lindo desafío y al mismo tiempo también una responsabilidad importante, tratando de ser un club como Guaraní, que bueno, todos sabemos, y los que estamos acá y a nivel sudamericano y demás, es una institución muy importante, ¿no? Así que en ese aspecto estamos
estamos muy contentos. Hablaste claro, perdón por la pregunta, sinceramiento de partes. Guaraní viene desprolijo. En Guaraní las sensaciones que no da y hay que poner la casa en orden, Hernán. Bueno, sí, lógicamente se hablan de muchos aspectos a mejorar, otros a continuar haciéndolo, que también tampoco nosotros venimos a juzgar qué es lo bueno, lo malo que se estaba haciendo, porque no estábamos en el club y ahora venimos a tomar las riendas del primer equipo, en lo deportivo, y bueno, uno puede tener una visión y esas cosas se van dando, me parece, a lo largo de lo que va a ser el año. Lo que sí está claro que la propuesta es estabilizar en todo aspecto, no solamente en lo que se vio en los resultados del campeonato, sino que en otras áreas más, que el club está trabajando hace mucho y bueno, nosotros de nuestra parte colaborar y ya te digo, y hacer en lo que es el primer equipo, hacer lo que empezamos ahora, que es el armado del plantel, que es lo más inmediato, y por otra parte, bueno, se está trabajando intensamente para dejar todo listo para lo que va a ser el inicio de la pretemporada, vamos a decir. Ya confirmaron 2 refuerzos, el caso de Raúl Cáceres y de Moya. ¿Cuántos más están en tus planes para el 2023? Bueno, eso es algo también que viene siendo consensuado, más allá que se tuvieron algunas charlas. La idea es esa, ¿no? Incorporar lo que realmente sea necesario, y tomar tiempo también, ¿no? De seleccionar, de ver bien, no solamente ver las características de los futbolistas, sino también ver realmente la condición de que bueno, que es un aspecto muy importante para nosotros, y eso sí fue un pedido nuestro, de que se evalúe bien el futbolista en todo aspecto, no solamente características de juego, condiciones, sino que en otras áreas más, que eso creo que es algo fundamental para el armado del plantel. Eso es algo que es muy importante. Nosotros queremos no solamente formar un equipo, sino un plantel, y que bueno, va a ser un año largo y de mucha competencia. Hernán Rodrigo, Dani Cáceres te saluda. Quería preguntarte 2 cosas. Una, sí. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo la parte futbolística de tu plantel, que nosotros ya conocemos tu trabajo, sabemos de los versátiles que son tus equipos, de los completos que son, pero quería preguntarte fundamentalmente la parte mental, que creemos que Guaraní también ha sufrido golpes muy duros en su eliminación de la Copa Libertadores, que viste la forma en que se dio, que fue increíble, en esa final que pierden con Cerro también, que es una cosa poco creíble, y después durante el desarrollo del torneo también este año vimos a Guaraní con poca reserva, parecía anímica, parecía que estaban siempre pendientes de esos 2 partidos que fueron increíbles de perder. ¿Tenés o vas a tener un tratamiento, un entrenamiento aparte en esa parte mental, en esa parte anímica, Rodrigo? Todos los aspectos son importantes, y que mencionaste es uno de ellos. A lo largo de, bueno, si podemos hablar de los últimos 10 años de Guaraní, 2002 hasta el 2022, siempre ha animado los torneos. A nadie le gusta perder una final, a nadie le gusta salir vicecampeón, pero siempre ha estado cerca, ha conseguido títulos, algunos títulos Guaraní a nivel local en estos últimos 2 años, pero bueno, lo preocupante puede ser que no estés en la disputa, porque después, como todos sabemos, el fútbol es así, se perdió Guaraní pierde esa final contra Cerro Porteño, no porque la haya querido perder, se enfrentó contra un rival que también tuvo su mérito de irla a buscar, ir a buscar ese resultado hasta el final y no claudicar nunca, pero bueno, se le podría haber dado, pero no se dio. Nosotros venimos en ese aspecto, venimos no a borrar, pero simplemente a pasar raya y a trabajar de aquí para adelante con eso, ¿no? Con mucho espíritu de hacer las cosas bien, de trabajar,
Uno tiene su historia, una institución tiene su historia y bueno, en el fútbol a veces se gana, mejor dicho, se pierde más de lo que se gana, pero bueno, nosotros vamos a ir con la mentalidad de ser protagonista, del inicio ya, la primera fecha va a ser Libertad del rival y en ese aspecto mentalizarnos para todo, no solamente para un partido. Está bien. Para lo largo de la temporada, para crear hábitos que a nosotros nos gustan y después tenés los resultados, después se dan los resultados, uno los tiene que buscar. Creo que esa es la parte a la cual nosotros estamos apuntando ahora. Lo último, Fernando Fernández, ¿sigue en Guaraní? Bueno, lo dije hace un ratito en algunas entrevistas. Fernando Fernández es un gran goleador, vigente, pues lo demostró en el último campeonato. Tiene condiciones, que las podría mencionar de vuelta, ya lo dije. Pero bueno, hay una parte que es en la cual yo no me puedo meter ni en la cabeza del jugador, porque de repente te la cambio, le digo, yo quiero traer un jugador, o mejor dicho, Guaraní quiere traer un jugador, le vemos las características espectaculares y todo lo demás, pero el jugador de repente no quiere venir. No sé, yo esas cosas son claras, ¿no? Digo, sé que por ahí están hablando, el jugador, obviamente el jugador es pretendido, no sé si a nivel local de algunos clubes o del exterior, esas cosas se verán si se dan, obviamente que es de gran aporte y de gran valor para el equipo y sobre todo para Guaraní. Y te puedo nombrar otros jugadores más, pero prefiero, ya que me nombraste este caso en particular, decírtelo así claramente, ¿no? Digo, si me preguntás a mí, obviamente, ¿quién no quiere contar con un goleador y con los goles de él en el Guaraní del próximo año? Está claro eso, pero hay otras aristas que se manejan también que a veces no salen y yo prefiero tampoco no hablarlas tampoco acá, ¿no? Está muy bien y se entiende perfecto. Ahora estás haciendo una reflexión, una radiografía, lo que tiene, lo que puede ser, incluso para encarar el próximo año. Muchísimas gracias y que sea con éxito, Hernán. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Arturo, y un saludo grande para todos. Gracias, Hernán Rodrigo López. La Agrícola de Seguros Generales, Ciudad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Caturés, en Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Encima Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaín Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Bueno, Pipino, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, Arturo, siempre es un gusto muy bueno. ¿Gol? No, salvó el arquero. Perdona, Uruguay está quedando afuera en este momento, Arturo. ¿Cómo sacó el gol Pipino el Pero arquero? offside, fue offside. No iba a valer igual. No, offside era. Cavani. Sí. Está ganando a Corea. Está ganando Corea y clasifica a Corea. Le falta un gol. Uruguay está quedando Uruguay. afuera, qué pena. Otro equipo sudamericano que está quedando. Igual tiene tiempo 88 de juego, yo creo que van a adicionar por lo menos 5 o 6. Así que un 8, gol le falta. yo creo que 8 a adicionar. Bueno, Porque... gracias a tus cosas, Pepino. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias, gente. Un saludo cordial a toda la gente que siempre me sigue, que me escucha. Arturo no sabe toda la gente que me sigue. Por cierto, estoy a punto de llegar a los 100.000 seguidores en el Instagram. ¿100.000? 100.000 seguidores. Estamos en @pipinocuevas23. Más rápido que fumaba con el agua. Gracias, Pipino. Entonces, paraná, Arturo, pero paraná, hermano comandante, paraná. Gracias, Pipino. Entonces, ahí nos pueden seguir para ver todo lo que hace Pipino. Abrazo para todos. Saludo a la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pipino Cuevas. Es mentira, es mentira.
Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Arreídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artica, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. ¿Qué? Y bueno, ¿se va a Uruguay? Sí, se está eliminando. 96 en Corea-Portugal, se está cerrando el partido, gana Corea 2-1 y ahora van a mostrar el tiempo de descuento, 8 minutos, como decía Nelson Cueva, efectivamente. Así que 8 minutos le quedan a Uruguay de tiempo para meter un gol o si no se queda fuera del Mundial. Pichugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filets y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza Exigimpa, con más de 40 años, llevando energía al país. Con Apostala viví todos los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ingresa a www.aposta.la, apostá por cualquier partido del Mundial y ya estás participando por el sorteo de una TV de 50 pulgadas por día. Consulta bases y condiciones en www.aposta.la y prepárate para levantar la Copa. Apostala, ganarlo cambia todo. Él quiere que se quede, Hernán Rodrigo López, Fernando Fernández, pero se está para ir. Pero depende de otras cosas. Sí, porque Guaraní le ofrece un contrato con reducción en el sueldo. A Fernando Fernández, sí. Le dice, quiero que sigas, pero le bajan pero el te sueldo. vamos a bajar. Vení allí, que parte de tu vida vas a encontrar todo para tocar. Contamos con la gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más. Para ahorrar y pensar en tu futuro, para más información, llámanos al 218-4000, ingresá a cmsp.org.py y entrate de todos los beneficios Caja Mutual. Los viernes en Farmacia Catedral ahorrás con la cooperativa universitaria. Descuentos hasta el 30% en todas las categorías, con todas las formas de pago. Y con tu tarjeta de cooperativa universitaria en todas las sucursales. Si no podés pasar por una de ellas, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También puedes ingresar a nuestra web farmaciacatedral.com.py. Los viernes son de la cooperativa universitaria en Farmacias Catedral. Ganó Corea 2-1 a Portugal. Espera, 6 minutos le quedan a Uruguay. Tiene que hacer un gol. Si mete uno más clasifica a Uruguay, pero de momento se está quedando fuera. Penal. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumáticos, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marandro Escalón, Señimbucia del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Qué dice? Tiene que haber revisión VAR. Cavani protesta penal, 92 de partido. No sancionó nada el árbitro. Veremos si es que lo llama el VAR. Se tiró. Se deja caer. No, se deja caer. Si lo cobran, va a ser igual al penal que le cobraron a Cristiano. En la UNIVE construye tu mundo profesional, programas de movilidad académica, prácticas profesionales con carreras y programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 en lanive.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play, para dispositivos iOS en la App Store y desde la